Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Hola, buenas. Sí. ¿Así? Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, estamos... Bueno, buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación, a amigos, a distintos segmentos del mundo del deporte, amigos todos de la agencia EFE. Es un placer que estén todos ustedes con nosotros en un foro EFE, que iniciamos un ciclo de conferencias, de coloquios y, en definitiva, de una plataforma para expandir el conocimiento alrededor del mundo del deporte. Hemos querido empezar con el mundo del fútbol, pero posteriormente, y camino de unos meses apasionantes e intensos que nos esperan con la disputa de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, tendremos diversos invitados a lo largo de los próximos meses que iremos anunciando. Iniciamos el ciclo con Unai Emery. Emery es un personaje fascinante, la verdad, para el mundo del fútbol. Lo conozco de hace muchos años, cuando él era jugador, un chaval que empezaba con muchas ilusiones, que jugaba en el Toledo en concreto, aquí muy cerquita de Madrid, con una plantilla también cuyos compañeros con el paso del futuro han demostrado también que tenían un perfil muy interesante, porque la mayoría de ellos o son también entrenadores o directores deportivos y están en el escenario, en el panorama, en el mapa de nuestro fútbol. Unai es nieto, sobrino e hijo de futbolista. Su abuelo fue un gran jugador, portero del Real Unión de Irún, del Gran Real Unión de Irún de los años 20 y 30, de principios del siglo XX, con lo cual en su casa siempre se ha hablado de fútbol, y todos aquellos que tienen familiares deportistas y sobre todo de futbolistas tienen una visión interesante. Unai, bienvenido a la agencia EFE, a tu casa, a este foro que esperemos sea de transmisión de conocimiento, que ese es mi objetivo, ¿no? Cuando empiezas a jugar al fútbol, Unai, cantera Real Sociedad, digo porque es importante para servir de introducción, formas este equipo con el Toledo. Tenemos una foto por ahí, creo que preparada con una plantilla del Toledo que te hablaba anteriormente, Unai. Uno, cuando es futbolista, se da cuenta de sus defectos, porque yo creo que es lo primero, ¿no? Que tú te haces entrenador sabiendo tus defectos para algún día, digamos, aplicar tus conocimientos en el mundo del fútbol. ¿Cómo te veías como jugador, Unai? Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis, por invitarme a estar aquí contigo y con todo tu público y en tu casa, y que es la casa de todos, que es la agencia EFE. Bueno, en el fútbol, la mayoría que estamos aquí, pero además también exfutbolistas, que seguro que lo sentían como yo. Cuando uno empieza a jugar al fútbol, empieza porque es un juego, pero el juego te motiva por algo, te lleva por algo, y que es el sentir hacia una pelota, el sentir hacia relacionarte con compañeros de alguna manera. En definitiva, es algo pasional. Entonces, en mi casa hemos vivido eso desde pequeño, porque mi abuelo fue portero del Real Unión de Irún, campeón de Copa en los años 30. Mi padre siguió la estela de mi abuelo, siendo portero también del Real Unión, y luego él jugó, bueno, a niveles semiprofesionales, profesional, semiprofesional, en el sentido de que jugó en segunda división, llegó a jugar en primera en el equipo como el Sporting de Gijón. Hizo una carrera pues que al final, en la vuelta, después de jugar en muchos equipos a casa, pues nosotros somos 4 hermanos y todos vivíamos con el fútbol. Entonces, yo como futbolista pues conseguí hacer una carrera, pero no me llenaba del todo, porque yo también como futbolista pues estuve salí a la Sociedad, pero tuve que hacer camino en segunda división, en el Toledo, en el Leganés, aquí cerquita, en el Racing de Ferrol, y yo quería ofrecerme más, o sea, quería llegar a algo más. Yo lo sentía en esos momentos, y de hecho, cuando no era tan normal, que ahora sí lo es, ya yo empecé a estudiar para ser entrenador. Lo hice en Toledo con 26 años, que además como futbolista, si no tienes un guía que te va orientando en la preparación, además del fútbol, como persona, o en un futuro profesional, pues lo tiene que hacer uno mismo. Y yo lo único que me hacía correr hacia adelante era el fútbol.
Entonces decía, esto termina con 32, 33 años, termina el fútbol, no hay más camino. Entonces enseguida me enganché a sacar el título de entrenador y la verdad es que lo hacía de una manera en la que ya incluso siendo futbolista, cuando estaba yo en el banquillo, tengo una anécdota con Miguel Ángel Portugal en Toledo, que yo ya empezaba a orientar a mis compañeros en el campo. Y hubo un momento que Miguel Ángel Portugal miró atrás y le dije así, bueno, simplemente estoy ayudando. O sea, él veía que estaba ya solapando la función de Portugal, lo hacía lógicamente de una manera muy de empatía hacia mis compañeros y ya de esa pasión que sentía yo de transmitirles lo que yo no podía hacer, que era más estando en el banquillo. Y así empezó mi crecimiento, mi hacerme como futbolista profesional y entrenador después. La carrera, lógicamente, luego te lleva a orientarte de manera de tener aciertos, de buscar conseguir objetivos, pero siempre desde los inicios, que es quererlo mucho. O sea, el fútbol, me imagino de cualquier profesión. Tú para ser periodista, Luis, tendrás que querer mucho ser periodista y lo habrás querido siempre. En el momento que no lo quieras, por mucho que ejerzas, no lo eres. Yo recuerdo charlas de fútbol siendo el jugador que realmente ya quería ser entrenador, porque yo también he tenido mi punto de locura de esto de fútbol internacional, de hablar de todo, y la verdad que quedar a comer con él cuando era jugador y mover los vasos y lo típico y los tenedores y tal, haciendo campos en una comida, siendo el futbolista ya era habitual. Tenemos preparado un vídeo, por favor, de tu equipo de trabajo, que creo que es fundamental para entender la actualidad y el devenir de este Sevilla Fútbol Club. ¿Vídeo dentro? Hola, me llamo Juan Carlos Carcedo, soy uno de los ayudantes de Unai Emery, el segundo entrenador. Mi función es ayudarle en todo el día a día con los entrenamientos y luego también pues toda la mejora individual de cada jugador, que a través del vídeo pues solemos mostrar tanto las cosas buenas como malas que hacen los jugadores para llegar a que tengan su máximo rendimiento. Hola, soy Pablo Villa, asistente técnico del Sevilla Fútbol Club, y mi labor es el análisis individual de cada rival, sobre su posición en el campo, sobre el análisis de vídeos de cada jugador del equipo rival. Hola, soy Víctor Maña. Mi labor dentro del cuerpo técnico es la de analista táctico y mis competencias fundamentales son analizar a los posteriores rivales y preparar toda la selección de vídeos que posteriormente le pasamos al míster para que analice a esos rivales y sobre todo defina el plan de partido. Hola, mi nombre es Moisés de Hoyo. Hola, mi nombre es Sergio Domínguez. Somos los preparadores físicos del Sevilla Fútbol Club. Y para esta temporada nuestro reto es el llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Así como intentar que los jugadores tengan un buen nivel de forma a lo largo de toda la temporada. Hola, soy Javier García, entrenador de porteros del Sevilla Fútbol Club. Tenemos el reto de que los porteros sigan con el gran rendimiento y crecimiento que han tenido durante toda la temporada y que eso pues, nos permita pues, seguir cosechando victorias y que el equipo siga creciendo. Hola, soy Dimitri Chirishev, soy ayudante de Unai Emery. Estoy ayudando ahora mismo a Eugenio Conoplanca para que se adapte no solo a la vida en España, también a la filosofía del club y la filosofía de Unai Emery. Disfrutemos con el Sevilla de esta gran temporada de lo que nos queda: Europa League, la Liga, la Copa del Rey. Bueno, este es tu equipo de trabajo. Recordamos a todos los asistentes que tienen en cada silla una nota y un bolígrafo para escribir preguntas y al final, en la recta final, hacer las cuestiones que crean pertinentes a Unai. Empezamos por tu equipo de trabajo. Carcedo, tu segundo entrenador. Despedazamos, hacemos un despiece de tu cuerpo técnico. Carcedo, segundo entrenador. Habitualmente, por lo que he visto yo en el fútbol, suele haber poli bueno, poli malo. Este es el factor que funciona. A veces hay ese segundo entrenador que tiene más complicidad con los futbolistas, el que entra en el vestuario, no sé. Cuéntanos un poquito cómo es la relación de Carcedo con el grupo. Bueno, primero quería decir, antes de empezar con el cuerpo técnico, que lo voy a enlazar, que un entrenador cuando pierde un partido como perdimos nosotros ayer, es como si a un boxeador le ganasen por KO y le cuesta levantarse. Ya no sé si son horas o días, a mí me
está más o menos un día, todavía estoy en ese proceso. Bueno, no lo dices tú. Pero gracias a estar con vosotros, pues ya me lo levanto antes. No lo dices tú, yo te lo agradezco, que lógicamente esta charla estaba prevista hace varias semanas, que además el partido de ayer, que yo creo que el Sevilla dio la cara, que ibas con 5 bajas, esto es 5 bajas, no lo dices tú, lo digo yo, con Swansea, sin Banega, sin Konoplyanka, y bueno, sin la mitad del equipo, pero bueno, tiene mucho mérito lo que hizo el Sevilla. Carcedo. No hay excusa. Y bueno, y el cuerpo técnico es muy importante. No hay excusa que decir como entrenador, no puedo, lógicamente tengo que dejar a él que lo diga, pero yo no puedo recibirlo. El cuerpo técnico es muy importante, pero tengo que también deciros que nosotros como entrenadores, yo como entrenador no soy el que mejor ve el fútbol. O sea, yo lo puedo ver mejor o peor que vosotros. Aquí podemos empezar a ver un partido y hay cosas que yo no vea y que otros vean, o que yo vea y otro no vea. O sea, que al final estamos a la misma altura. Lo que sí yo procuro como entrenador, y además eso es mi lema y mi valor con mi cuerpo técnico, es que nosotros tengamos la máxima información de donde nadie llegue, a nivel colectivo, a nivel individual. Eso quiere decir, pues ver los partidos, desgranar los partidos, ver los entrenamientos, desgranar los entrenamientos a nivel colectivo y a nivel individual. Y para eso necesitas del cuerpo técnico. Entonces, cuanto más consigas extraer de tu equipo, de tus jugadores y de los rivales, más información tienes, más amplías tus conocimientos, y entonces mis decisiones pueden estar por encima de uno que ve el fútbol mucho mejor que yo posiblemente. Simplemente eso. Entonces, a partir de ahí, entramos en que el cuerpo técnico, con toda su importancia, pues yo tenía una relación muy directa con Carcedo, más que empezó, Juan Carlos Carcedo es el segundo asistente mío, que coincidimos los dos en Leganés, aquí en Segunda División, y ahí empezamos los dos a tener una empatía también, porque al final en esto también tienes la persona de confianza, la que tú vas a trabajar codo a codo, en momentos muy bonitos y en momentos muy difíciles, pues necesitas gente de mucha confianza. Y Carcedo y yo, pues teníamos las mismas inquietudes. Ahí conectábamos. También los dos hicimos aquí en Madrid, además de jugar al fútbol, una preparación, estábamos estudiando Administración y Gestión de Empresas Deportivas, aquí en la escuela SER, que está aquí cerquita, también empezamos los dos. Entonces ahí empezó a hacerse lo que es el cuerpo técnico. Yo cuando empecé de jugador, yo me fui a Lorca y él estuvo en Las Palmas, y cuando empecé a entrenar en Lorca, hice con mi cuerpo técnico de Lorca, pues ya en Almería, que hice un cuerpo técnico nuevo, empecé a crecer como cuerpo técnico, llamé a Juan Carlos Carcedo porque sabía de sus inquietudes, lo conocía y sabía que íbamos a trabajar juntos. Entonces, Juan Carlos Carcedo lo que hace es, básicamente, cogemos los dos una misma dirección y se aferra a mi dirección con mucha fuerza. Siempre también con una opinión y un criterio para que tengamos que, entre los dos, incluso en opiniones distintas, encontrar el punto mejor de esa decisión, y él lo hace. Y luego él, en mi mano derecha, en el sentido de todo el trabajo que podamos hacer en el terreno de juego, yo con él es con la persona que más reparto el trabajo a nivel de defensa, a nivel de ataque, a nivel por líneas del equipo, con él, y con toda la confianza. Y luego, lógicamente, pues los jugadores tienen que ver en él una continuidad del entrenador o el mismo entrenador, para que haya el mismo respeto y haya la misma línea de trabajo. Y Carcedo lo cumple perfectamente. Luego, hay diferentes tipos de ser entrenador o llevar a cabo una gestión de lo que puede ser un partido, un entrenamiento, ¿no? Carcedo, si alguno lo conoce o si alguno ha podido seguir algo de cerca cómo actuamos nosotros, Carcedo está muy encima de los futbolistas. O sea, yo ya estoy muy encima de los futbolistas y él también está muy encima de los entrenamientos, de los partidos. Al futbolista, bueno, seguiremos hablando un poco de la gestión del grupo. Al futbolista, para que dé el máximo, es muy difícil en esa autoexigencia encontrar a los jugadores que de por sí solos ya tengan unos mecanismos de aplicarse al máximo en las tareas que hacen diariamente. Entonces, lo que hacemos nosotros entrenadores es, a los que no llegan, que son un 80-85% de los futbolistas, pues estar constantemente nosotros exprimiéndole para que esté siempre en ese punto álgido de puesta en escena diaria. Y Carcedo lo lleva también a rajatabla. Y él se encarga ya, para dividir un poco, él hace un trabajo, además de eso, nosotros trabajamos mucho a nivel de vídeo. Yo creo que ahora a nivel de vídeo ha crecido muchísimo el conocimiento del propio equipo y el conocimiento del equipo rival, y Carcedo se encarga de las situaciones individuales nuestras de nuestro equipo. Las individuales él las trabaja individualmente con cada futbolista. O sea, él coge el partido y todas las imágenes de cada jugador los coge y luego hace una charla individual con ellos para ver las cosas buenas y las cosas malas. Unai, hablamos de algo que está muy de moda, preparador de porteros. De hecho, ayer vimos el partido del Real Madrid, vimos a un Keylor Navas espectacular en el Real Madrid, que tiene un preparador de porteros, no sé si lo conoces, a Luis Llopis, que es extraordinario, y en los últimos años yo creo que la figura del preparador de porteros
cada vez toma más importancia, más determinación. ¿Cómo trabajáis vosotros y cómo viste a Keylor ayer además? Sí, aquí está Navarro Montoya que nos podría decir también cómo se trabajaba antes los porteros, pero yo creo que la evolución en la portería de los porteros ha sido tremenda. O sea, ha cambiado totalmente lo que es un portero. Un portero y ahora mismo es un jugador de fútbol, un jugador de campo. Ya no un jugador, quiero decir, un jugador para aplicarse a nivel de inicio de juego en situaciones de casi de un central más que se incorpora al campo. Entonces, los porteros han evolucionado muchísimo en el fútbol y los preparadores de porteros son importantísimos. A mí la figura que tenemos nosotros en Javi García, él empezó en el Español, luego lo firmó el Sevilla, tuvo una experiencia en Swansea, estuvo ahí pasado en Inglaterra y ha vuelto con nosotros porque lo consideramos imprescindible. Y bueno, a nivel de trabajo ya, y luego también a nivel de empatía y a nivel de, hace falta todo un poco, ¿no? A nivel de la gestión de lo que hace con los porteros es tremenda. Entonces los porteros ahora, Luis Llopis es un grandísimo también entrenador de porteros con mucha experiencia y que lógicamente pues hace que los porteros esa mejora la vayan aplicando, ¿no? Y además también porque el fútbol cambia no solamente porque el portero ahora mismo participa mucho más en el juego de inicio de los equipos, sino también porque el fútbol cambia, los balones ahora mismo son diferentes, los campos son muy rápidos, ahora en los golpeos de futbolistas con estos balones el balón te hace un extraño y los porteros tienen que ir adecuándose a los cambios también del fútbol, la velocidad que va el fútbol y cómo te incorporas los porteros. De hecho ahora hay una nueva norma que todavía estamos todos buscando cómo es la mejor manera de combatirla, que es los golpeos frontales. Antes las barreras, hasta hace un año, la barrera, siempre había la barrera que te colocabas para un disparo a puerta de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tú te adelantabas siempre 3 metros, pegabas un salto y ya le habías ganado 1 metro al golpeo de Cristiano. Ahora te ponen la raya esa con la línea y ya no te puedes adelantar. Entonces hay mayor efectividad en los golpeos y ya estamos todos, ¿cómo conseguimos que baje la efectividad o puede contrarrestar eso? Entonces se habla de muchas maneras. Hace poco en Francia había un equipo, que nosotros lo estudiamos también, en la que en un golpeo frontal de Cristiano Ronaldo, vamos a poner el ejemplo, los jugadores en vez de ponerse en barrera a 9-15, lo que hacían se ponían en portería. Se ponían en la portería y de hecho, esto fue un equipo francés y nosotros lo analizamos y estuvimos valorando si hacerlo o no hacerlo. Contra el Barcelona de Messi, al final dijo, mira, puede ser una cosa, puede ser tal el invento que salga bien, que nos eleven a decir que somos los inventores de una parte del fútbol, o que nos digan que somos los más tontos. Y no lo hicimos. Esa decisión última la tomé yo. Dije, mira, vamos a dejarlo, vamos a hacerlo a ver si nos metió gol. Debe quedar igual un poco, ¿no? Con Messi. Igual. Ahí la estadística falló. Bueno, preparación física. El otro día que está aquí Roberto Gómez presentaba un ciclo con preparadores físicos también en el INEF, ahora que le estoy viendo. Los periodistas siempre estamos hablando de la preparación física. Además, yo creo que opinamos muchas veces, pues desgraciadamente, no sé, sin todo el conocimiento que deberíamos tener de información. Decimos, a este equipo le veo muy bien preparación física, que qué bien va, pero luego a las 2 semanas pierde, ya no le veo al equipo con preparación física y tal. O sea, hay unos análisis. El Sevilla Fútbol Club, en concreto, ¿cómo va a llegar a la final de la Copa del Rey, por ejemplo, en esta recta final? ¿Preparas el equipo? ¿En qué umbral está en estos momentos el Sevilla? Y si trabajas en esta recta final, lógicamente, con todo lo que se juega el Sevilla en esta recta final, ¿no? Bueno, yo, a nivel de preparación física, primero creo muchísimo en la conexión física-mental. O sea, si tú tienes una mentalidad, luego físicamente, hombre, o sea, si estás por encima de peso, si eres lento, si no tienes fuerza, pues lógicamente olvídate. Pero sí que en los mínimos valores que puedas tener para jugar al fútbol profesional, a partir de ahí la mentalidad va por encima de lo físico. Pero sí que necesitas tener unos valores mínimos y de esos mínimos llegar a tus máximos. Quiere decir que al final el chasis del futbolista es su preparación física, quiere decir, para luego ejercerlo, que es a niveles de fuerza, o sea, poner en las condiciones que tus cualidades técnicas y tácticas vayan con unas cualidades físicas, en este caso de fuerza, de velocidad, de resistencia, y bueno, básicamente de esas tres, ¿no? Y los preparadores físicos lo que hacen es eso,
O sea, trabajan integrado con el equipo, pero luego hay apartados muy individuales para trabajar las carencias, bajo el análisis que se hace de cada uno, las carencias que puede tener, las mejoras que podamos buscar con él a nivel de trabajarle más la fuerza, a nivel de trabajarle más la velocidad y a nivel de trabajarle más la resistencia. Lógicamente, las cualidades innatas son las que partimos. ¿Entras ahí o te dejas llevar total 100% por el No, la responsabilidad es mía, lógicamente, pero yo delego en ellos porque ellos son los que saben de esto y a mí lo que me dicen ellos, a mí ellos me dan todo el parte diario del trabajo que hacen individual y colectivo y cómo están para jugar el domingo. De hecho, lo más difícil, además de, eso se hace prácticamente en pretemporada o en semanas un poco limpias donde tú puedas trabajar esas cualidades de mejora, ¿vale? Luego ya cuando tienes partidos como estamos jugando nosotros ahora, jueves, domingo, pues ese trabajo se busca individualizar en momentos que el jugador no juega, pues se van haciendo trabajos individuales con cada uno. Y luego, ¿cómo se llega a una temporada completa? Pues nosotros no somos de trabajar constantemente en las necesidades que vemos, porque un futbolista cuando se lesiona, está 2 semanas fuera, pues ha perdido los valores de fuerza, de resistencia, entonces tenemos que recuperarlos. El jugador que juega todos los partidos, pues básicamente lo que tenemos que hacer con él es buscar los momentos de descanso para que puedas otra vez sus cualidades físicas llevarlas en un partido al 100%. Entonces nosotros al final de temporada queremos llegar igual que podamos llegar en la primera jornada de liga. Y vuelvo a insistir, lo más importante, lógicamente hay una parte importante que es esa preparación física y preparación de las cualidades físicas de los futbolistas, pero es llegar mentalmente con muchas ganas a nivel de mentalidad y con mucha preparación hacia el partido para poder desplegarte lo mejor posible. Bueno, y nos llamó la atención la presencia de Cherichev padre en el cuerpo técnico. Creo, si no estoy mal entendido, me gustaría que lo explicaras, que ha venido para la adaptación de Konoplyanka, una de las grandes inversiones, y yo creo que en términos de industria del deporte, cuando un club apuesta por un jugador, evidentemente me parece, creo que muy bien y muy importante que ese chico se adapte, porque al final, si es la apuesta del club, digo que llama la atención porque a lo mejor ha venido por primera vez, yo no lo había visto esto nunca, si es así, que tengas alguien del cuerpo técnico dedicado a una persona, no sé si es así completamente. Bueno, yo pasé de tener a Carcedo como ayudante y luego incorporarnos preparador físico, entrenador de porteros y ya hacer he ido cambiando por los diferentes equipos que he estado, pues han sido los de la casa o se ha incorporado, se ha ido el cuerpo técnico mío, como fue Javi García, se fue en su época con Di Salvo al Real Madrid, ahora ha estado en los Emiratos, también se fue con Quique Flores, entonces hemos ido cambiando porque se han ido algunos, ¿no? Pero ahora sí tengo establecido un cuerpo técnico, llevamos ya 2 años estable, o 3 años desde que llegué a Sevilla, ¿no? Y para mí es muy importante, y estamos trabajando, y yo creo además que el cuerpo técnico hoy en día hay sitio para muchos. Entonces nosotros estamos trabajando 4 técnicos de campo, que somos yo, Carcedo, tenemos a Pablo Villa, que también chico de aquí de Madrid, de Alcorcón, que jugó en las canteras del Real Madrid, que también fue futbolista en el Córdoba, que trabaja también con nosotros, somos los 3, y entonces incorporamos a Cherichev en el cuerpo técnico, en la idea de, con la incorporación de Konoplyanka, un jugador para nosotros importante, la adaptación suya con el idioma fuera mucho más accesible, porque al final yo estaba en Rusia 6 meses en Esparta de Moscú y el idioma es una barrera importante. O sea, y por mucho que haya traducción, cuando tú hablas de corazón a corazón es la única manera de conseguir conectar. Si no conectas, es muy difícil que el futbolista el reporte lo dé en buenas condiciones, muy difícil. Entonces, Cherichev queremos que haga esa función, o sea, técnico, no solamente traductor, porque el traductor tampoco llega a eso. Entonces le incorporamos como técnico y a la vez como técnico para trabajar con todo el equipo y concretamente llegar a Konoplyanka para que su introducción sea mucho más cercana, más incluso emocional, además de sus cualidades, porque al final para cualquier jugador extranjero nos pasa, a los que nosotros vamos fuera o con los que venimos aquí, quizá los argentinos, como hablando un poquito de Navarro Montoya, es diferente porque el idioma y al final los españoles y Argentina pues habían tenido muchas más cosas en común que nos hacen acercarnos mucho más y llegar mucho antes, pero cuando el idioma es la barrera, el llegar al corazón, el llegar a las emociones, el llegar al sentimiento, hacer sentimiento colectivo, sentimiento individual con otro individuo, entrenador, jugadores, sentimiento colectivo, eso, el idioma es una barrera muy importante. Entonces, el idioma y puede ser la cultura, pues totalmente diferente de la forma de vida que tenemos aquí, lo que pueden tener otros países, en este caso Ucrania, ¿no? Entonces, el hecho de incorporar a Cherichev viene en esa idea, pero viene como técnico, como un cuarto técnico nosotros que trabajamos repartiendo el trabajo en el campo y como enlace directo para que Konoplyanka, pues, y la verdad que ese trabajo con Konoplyanka lo estamos haciendo bien, Cherichev nos ayuda muchísimo en eso y estamos consiguiendo que él, porque al final juega bien o juega mal, pero eso es importante, sí, por supuesto, pero lo más importante es que él esté feliz.
que su mujer esté feliz, que su entorno esté feliz. Entonces yo cuando le pregunto a él, lo primero que le pregunto cada vez que hablo con él, con Che, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu familia? Y cuando me dice bien, digo, vale, ahora vamos a hablar de fútbol. Y esa es la primera parte. Entonces, y esa parte la tenemos ganada. Luego, adaptarse a nivel futbolístico en las exigencias de España, las exigencias nuestras, no es fácil. Y eso tiene un proceso. Pero es un proceso que no dura una semana, ni 2 semanas, ni un mes, ni 3 meses, ni 6 meses. Puede durar 1 año o 2. Y estamos en ese proceso con Konoplyanka. Por eso hay momentos en que Konoplyanka ha hecho un partido extraordinario, porque tiene esas cualidades. Y luego hemos estado un mes que no ha conseguido otra vez explotar esas cualidades. Y lo que queremos, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, que Konoplyanka tenga esa regularidad cuando ya, para él, que yo le hable, él lo coge y lo reciba desde aquí para trasladarlo aquí y lo lleve luego a sus cualidades físicas y técnicas. Interesante, Unai. Tema médico. Tenemos además doctores hoy importantes, el doctor Fabregat, tenemos al doctor Oliver Marín también, gente de prestigio. Médicos, es una de las asignaturas que vuelven locos, te lo tengo que decir, me imagino, no sé si lo sabrás, a todos los dirigentes de los clubes de fútbol. Todo el mundo quiere tener a su jugador recuperado cuando se lesiona ya, todos los directores generales preguntan qué pasa con este tío que se lesiona, cuál es tu relación con el servicio médico del club y si no crees muchas veces que la verdad que toda esta gente, todos los médicos que trabajan en los clubes tienen una presión insoportable. Bueno, hay varias partes, ¿no? Primero, un médico es una persona muy preparada, que ha hecho unos estudios para llegar a ser médico, una preparación, que cuando llega al fútbol, el fútbol es totalmente diferente. Bueno, hay algún caso, el caso de Óscar, que es el médico que ha sido futbolista del Zaragoza, creo que está en la selección, sigue estando en Zaragoza. Entender al futbolista es complicado. Y el jugador entender al médico también es complicado. Entonces, esa sinergia también es necesaria, que sea también un proceso de adaptación. Yo como entrenador respeto muchísimo a los doctores, todos. O sea, a mí el doctor me dice una cosa y yo nunca le contradigo. O sea, yo no le puedo decir a un doctor algo que él sabe, no le puedo yo decir que haga lo contrario. Todos los entrenadores, al final a los médicos le decimos, pues mira, ¿cuánto es 3 más? Pues yo quiero en 2. Pero hay cosas que son inevitables y también uno lo aprende por experiencia. Yo en la Real Sociedad tuve una lesión de rodilla del cruzado hace ya 20 años y tengo ahora 44, pues lo tuve con 20. En aquella época empezaron, entonces operaba el doctor Guillén aquí en Madrid y el doctor, como era en Barcelona, jugando el anterior, Borrell, doctor Borrell. Eran los mejores en España que operaban los cruzados. Te abrían de aquí a aquí, te hacían aquí te abrían aquí la rodilla y decían, bueno, y empezamos a trabajar ahí. Cuando en la época que estaba yo empezaron a hacerlo mediante artroscopia, que hoy en día ya es un adelanto. Entonces con artroscopia ya los médicos jóvenes que venían con muchas ganas, nosotros tuvimos en San Sebastián el doctor Escobar, el doctor Hacha Andavaso, médicos que empezaron con las primeras artroscopias. No, esta lesionada con artroscopia, una y en 4 meses ya estás jugando. Y yo tuve esa experiencia. O sea, a mí me operaron con artroscopia, y en 4 meses estaba entrenando y ya estaba para jugar. ¿Qué ocurrió? Que en una semana que llevaba entrenamientos recaí. Otra vez se me volvió la plástica otra vez a romper y otra vez tuve que pasar por el quirófano. Entonces estamos a día de hoy y de cuando entonces decían que la operación del cruzado eran en 6 meses o 8 meses, en Estados Unidos dicen que son de 1 año, hablan de 12 meses, estamos a día de hoy y son 8 meses. No ha cambiado, por mucho que queramos adelantar el cruzado para que al final tenga su posición estable y fuerte. Bueno, los doctores me pueden decirlo mejor que yo, pero yo la experiencia que tengo a nivel personal y a nivel de los médicos que trabajo ahora y cómo estamos, son 8 meses. Entonces, a los médicos que hay que dejarles, ellos lógicamente lo hacen todo de manera científica, luego puede haber futbolistas que las lesiones musculares las puedan recuperar al final por su fisiología, puede recuperarla antes, otros más tarde, pero una rotura muscular pues también tiene su proceso y es inevitable que lo hagamos. Pues de hecho de un cruzado, si son 6-8 meses, pues de una rotura estamos hablando de 2, 3, 4 semanas o 5 semanas y eso no se puede. Y también las recaídas, si lo quieres hacer antes, ocurre. Entonces ahí hay que tener paciencia. Cuando antes hablábamos de que ayer teníamos bajas en Sevilla para venir al Santiago Bernabéu, es lo normal. Tener bajas cuando juegas muchos partidos. ¿Por qué? Porque hay lesionados, porque hay sancionados y porque juegas a un nivel de exigencia tan alto que el futbolista incluso lo ha llegado a decir. El fútbol, es que el fútbol de alto nivel es que no es saludable, es que no es sano.
O sea, que el futbolista acaba, bueno, cada uno a su nivel, ¿no? Yo acabé pues con la rodilla destrozada, otros acaban con la cadera. Nosotros tenemos a Óscar Arias, que ha jugado con Diego Camacho, que está yo, que ha coincidido contigo, Diego, ¿no? Óscar Arias en el Recreativo, y Óscar hace poco, con 48 años, se ha operado de la cadera. Estaba que se caía, iba así de lado todos los días, y al final han tenido que operar de la cadera. Te voy a decir que no es saludable, pero bueno, es el peaje que pagamos de algo que a nosotros nos llena, por supuesto, pues muy por encima de las lesiones que podemos tener. Bueno, y hablamos de los fichajes, que es algo ya casi tradicional. Hablar del Sevilla y no hablar de Monchi, pues es condición sine qua non, todo va asociado, ¿no? Pero sí que me gustaría saber si el entrenador del Sevilla Fútbol Club, Unai Emery, los movimientos que se hacen durante la temporada, ¿estás informado al minuto o realmente esperas ya al final y te dice el director deportivo, esto es lo que hay? ¿Cuál es el proceso de fichajes en el Sevilla Fútbol Club, Unai? Bueno, primero que el Sevilla está muy por encima el club, muy por encima de todo, ¿no? De un presidente, un director deportivo, la afición. Entonces, el entrenador es importante, es muy importante, pero también el Sevilla está por encima, porque el entrenador puede estar un año, o no pueden estar, o pueden echarle en 2 meses, o puede estar 3 años. Entonces, el club ya tiene, el Sevilla además en eso, tiene una fortaleza tremenda, que tiene un nivel de scouting muy alto, con un reconocimiento muy importante a nivel de resultados. Entonces, ellos trabajan paralelamente con el primer equipo, pero el primer equipo yo tengo mucha tarea con el análisis continuo de nuestros partidos, los partidos de los rivales semanales. Entonces, el trabajo de Monchi con toda su gente va acumulando muchísima información de visionado, de muchos filtros, y en todo eso el entrenador no está presente, porque no tiene tiempo. En el momento que yo le pregunto a Monchi, Monchi, ¿qué he visto este jugador, he visto aquello? Pum, hablamos de la idea un poquito de qué idea de futbolista, o qué idea de estilo, qué idea de cualidad queremos o buscamos o podamos tener. Entonces estamos constantemente hablando, pero el entrenador no está informado en el día a día de lo que ellos van trabajando con mucha información. Y un entrenador, en la planificación, ¿cuándo entra? Pues yo soy un entrenador que vivo mucho el presente. O sea, para mí cada semana es básica concentrarme en eso. Es muy difícil que a mí alguien me hable de que dentro de un mes tenemos que hacer esto. A mí cuando Monchi o alguien me dice del club, oye, Unai, dentro de 3 semanas vamos a entrenar, digo, mira, por favor, dejadme. Yo dentro de 3 semanas yo no sé ni dónde voy a estar. O sea, yo vivo muy el presente, sobre todo porque creo en eso, creo en la energía total del día a día, en la energía total de cada domingo. El fútbol en 2 o 3 semanas, lógicamente un resultado no te va a cambiar mucho, pero ya 2 o 3 resultados te empiezan a cambiar las cosas, a todos. Entonces, el fútbol es un mundo que tiene un camino y tiene una velocidad en el que tienes que incorporarte, porque si no, sin darte cuenta, estás fuera. Entonces, el club va trabajando esa línea, y el entrenador siempre tiene la información que requiere, pero el club está muy por encima del entrenador a nivel de preparación, de análisis, para que cuando llegue el momento, que posiblemente sea a final de temporada, pues cuando te sientas para planificar, para analizar, para ver todos los filtros y tú entrar en parte a ellos para que ese filtro último también tenga una opinión del entrenador. Así hemos funcionado en Sevilla estos años. Aprovechando que está Juan Carlos Cubeiro, que escribió en su momento un libro, el método Emery, que está por aquí. Allí está Juan Carlos, bienvenido, Juan Carlos. Juntos, sí. Teníamos muchas charlas en Valencia, hay muchas cenas hablando, la verdad que fue muy interesante. Fue un proceso de un año, más o menos un año, ¿no? Un año en los espacios que estábamos muy intenso. Cubeiro, hay varios tipos de liderazgo, liderazgo natural, liderazgo autocrático, del tío que manda. ¿Qué tipo de líder eres tú? Y a lo mejor luego Juan Carlos nos da un apunte también. Mira, con el equipo tienes que ejercer un liderazgo diversificado, ¿no? El liderazgo del conocimiento, que ellos vean, claro, los jugadores son inteligentes. Los jugadores, muchos no se preparan a nivel de estudios porque no tienen tiempo, pero los jugadores miden constantemente, y los jugadores tienen hay muchas partes de inteligencia, ¿no? Todas las partes de inteligencia no las dominamos todos, pero los futbolistas de luego son muy inteligentes. Igual luego a lo mejor no han aprendido a expresarse de la mejor manera, a lo mejor no han aprendido a cosas fuera del fútbol a nivel cultural. Entonces, cuando hablas sobre él, dices, este jugador es un inculto, ¿no? Bueno, es un inculto. No tiene conocimientos de ciertas cosas que no ha tenido tiempo para dedicárselas. Pero él tiene unas cualidades de inteligencia en algunos sectores importantísimas. Entonces, el entrenador, pues básicamente, yo tampoco soy el más inteligente, ni me considero el más inteligente. Yo lo que procuro, antes lo he dicho, es tener, pues, en el conocimiento, tener el máximo conocimiento posible.
en mis experiencias que voy generando, claro, pues muchos podemos tener muchas experiencias, pero a mí la experiencia que en un día te valió para algo, igual ahora no vale. Entonces intento aplicar la experiencia efectiva, ¿no? La que de verdad me vale, incluso cuando pierdes, desgranando bien. Entonces, al final, esa inteligencia del conocimiento, inteligencia y la experiencia, porque tú la extraes para sacar el máximo, es la que procuramos hacer, la que procuro yo y con mis técnicos hacerlo. Yo les digo, mira, nosotros cuando perdemos un partido ayer, ¿no? Nosotros, bueno, hoy no, porque tengo el gusto de estar aquí con vosotros y tengo la suerte de poder despachar y hablar de un poquito de lo que me gusta a mí, ¿no? De fútbol y a nivel genérico, ¿no? Y luego, es de fútbol, aunque luego concretemos más las cosas. Entonces, lo que hacemos es ver el partido, si el partido yo lo veo más o menos 4 veces, el partido que me juega. Pues si mis técnicos, cada uno de los 4, ven otros 4, ya hemos visto el partido 12 veces. Entonces, con 12 veces tú ya tienes más información, porque a 12 veces yo creo que no llegará nadie a ver el partido. Un aficionado ve y se queda con lo que ha visto. Nosotros tenemos que desgranar completamente el partido, encontrar todo. ¿El de ayer lo ves, por ejemplo, 4 veces ya o no te ha dado tiempo? No. Hoy, la primera vez, hoy y mañana, ayer me dijo el analista que grabó el partido Unai, ¿quieres el partido? Y le dije, no. Lunes y martes voy a olvidarme totalmente el partido. Luego tuve un impasse de decirle, bueno, mejor dámelo. Y me dijo él, no, Unai, no te lo voy a dar hasta el miércoles. O sea, me dijo, entonces, la inteligencia final va en eso, en el conocimiento, la inteligencia, la experiencia, la inteligencia afectiva. Lo he dicho, al final a los futbolistas tienes que llevarle a nivel afectivo. O sea, el futbolista te va a entregar su corazón cuando crea en ti y cuando tú le des la confianza y cuando tú se lo des a él. Mientras no te lo va a dar. Difícil que un jugador te lo dé. Entonces, esa inteligencia afectiva también tienes que trabajarla. Lógicamente no es fácil, porque nos estamos hablando que trabajamos con 25 jugadores. De esos 25 jugadores participan en un porcentaje muy alto el 50%. El otro 50% participa pues a unos niveles más bajos. Entonces, el futbolista es su profesión, y el futbolista de su profesión vive. Entonces ya tiene un rechazo hacia las decisiones del entrenador. Entonces tienes que trabajar esos. Y también esa parte yo procuro trabajar. A mí me gusta llegar al futbolista mediante la persona. O sea, llegar primero a la persona, y cuando llego a la persona, como he dicho antes de Conoplyanka, llegar al futbolista. Y que él al final me entregue. Y también te digo una cosa, los ciclos de un entrenador se acaban cuando no se acaban solamente con los resultados. Con los resultados, por supuesto. Pero los resultados, si los 25 futbolistas dicen al presidente, no, nosotros vamos a muerte con él, y hemos perdido y no estamos bien, pero lo vamos a sacar adelante. Hombre, llega un momento que los resultados también tumben las opiniones lo que quieran los jugadores. Pero los jugadores son los que a ti te van a hacer que tú puedas seguir en ese proyecto, no. Cuando los jugadores te siguen creyendo, siguen detrás de tus conocimientos, siguen detrás de tus decisiones, es cuando tú vas a poder convencer. Entonces, ese liderazgo sobre ellos del convencimiento, liderazgo afectivo, liderazgo del conocimiento, liderazgo ya no autoritario, porque lógicamente tú eres la autoridad, pues tienes que ejercer una autoridad desde esa inteligencia, de que las decisiones que tú tomes, porque el entrenador toma al día, pues no sé cuántas decisiones puede tomar, hasta 100 decisiones. Y dice, ¿cómo 100 decisiones? Sí, solamente decir a qué hora entrenamos, ya es una decisión. Por ejemplo, nosotros entrenamos mañana por la tarde, ¿no? Yo dije, el martes entrenamos por la tarde, ya hicimos la planificación. Ya es una decisión, y una decisión además que los jugadores luego dicen, joder, mister, le dijeron al preparador físico, mister, joder, dile al mister que estamos pensando, los capitanes han hablado, joder, llevamos muchos partidos, llevamos 3 meses jugando domingo, miércoles, domingo, a todo plan, o sea, trabajando a tope, los jugadores sin descansar, partidos, exigencias. Entonces, le dijeron, el martes, joder, nos gustaría ver si puede dar 2 días de descanso. O sea, te voy a decir que ya todas las decisiones que tú vas son constantemente. Y de hecho, bueno, cambié porque lo consideré lógico. O sea, yo también ahí accedí a escucharles. De hecho, ellos no se atrevían a decirme a mí, se me preparado físico, y yo luego lo debatí con ellos en la charla antes de venir a Madrid, lo debatí con ellos y dije, mira, yo les explico, procuro argumentar todo lo que hago. O sea, no hay nada que haga por encima por encima de mi autoridad, ejercer mi autoridad porque soy el que te voy a decir. No, yo todo lo procuro argumentar, procuro explicárselo, hasta donde puedo, lógicamente no puedo explicarle todo al 100%, pero todo lo que pueda, en el porcentaje que pueda, se lo explico. Entonces, decisiones son constantemente, no sé, pues ayer me pregunta Monchi, oye, Unai, dentro de 2 semanas vamos a Bilbao en la Europa League, ¿qué haces? ¿Vas a entrenar allí o no vas a entrenar allí? O sea, constantemente, ya no y estoy diciendo decisiones que parecen o tienen importancia y tienen mucha importancia, porque ya no es decir,
decidir quién va a jugar, quién no va a jugar, que eso ya tiene mucho más importancia. Si yo ayer decido que juego con 2 laterales de extremos, pues lógicamente es una decisión importante, que me juzgan muchísimo si perdemos, que es lo que pasó ayer, de que es que uno haya jugado con 2 laterales de extremos y luego muchos incluso no saben por qué lo hemos hecho, que puede ser porque tenemos bajas precisamente en esas posiciones, pero las decisiones que toma el entrenador están constantemente juzgadas. Que se juzguen externamente para mí no es tan importante. Para mí lo verdaderamente importante es cómo te juzgan dentro. Si dentro creen que eres justo o creen que lo que estás haciendo es lo mejor para el equipo. Eso es lo más importante. Por eso el entrenador, todas las decisiones que tome, sobre todo van encaminadas a que tu autoridad, tu liderazgo, lo apliques dentro desde una posición que los jugadores lo acepten o guíen y vayan detrás de eso. Por ahí hace unas semanas estaba en Qatar tomando un café con Xavi, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, y un poco se reía porque ahora durante estos meses ha estado muy de moda también en Madrid. ¿A qué edad te deja de escuchar un futbolista a su entrenador? No sé si es la edad o me coges la pregunta, no sé si es la edad o en qué estadio de su vida. No, el jugador hay jugadores que escuchan y jugadores que no escuchan. Yo tenía un capitán que era un fenómeno, que es Ivan Rakitic, que hace 2 años. Es la primera vez que tengo un jugador que me dice: mister, yo soy capitán. ¿Ah, sí? Y le dije, y me lo dijo tan convencido, claro, a mí me convenció. Solamente, mister, yo quiero ser capitán, yo soy capitán. Y le dije, perfecto, va a ser tu capitán. Y además, porque cuando un jugador te dice eso, el compromiso que adquiere contigo es tremendo. Sí. Entonces, ya conlleva, esa decisión suya conlleva mucho detrás. Entonces, él ya es difícil que te falle, muy difícil, porque se ha comprometido contigo de cara. Y además yo le dejé, espectacular. Entonces, aquel me decía, cuando hablábamos de la plantilla, 25 futbolistas, ¿no? Y yo tengo conversaciones con todos los futbolistas, con los capitanes más, para hablar de decisiones o para hablar del juego de él, o incluso los compañeros, incluso con quien él en el campo se encuentra más cómodo y somos mejores, ¿no? Y puedo tener hasta un entrenador conversaciones de esas. Entonces, él me dijo un día, ese jugador tiene un problema, no escucha. Y hasta hoy, que pasaban 20 años, si todavía tenemos la oportunidad de venir aquí, diré lo mismo. Jugador que no escucha, no escucha. Y le puedes cambiar, pero ese jugador no escucha y lo puedes cambiar, pero ¿hasta cuándo merece la pena que te lo dediques todo ese tiempo para que él cambie, para que al final entre en esa implicación que tú quieres con el equipo? Porque todo lo que tú apliques ahí igual restas al resto, a los otros. Entonces, hay futbolistas que no merece la pena. ¿No te sorprende? No merece la pena. ¿No te sorprende que triunfen el Barça? Porque no merece la pena porque estás perdiendo cosas del otro lado que posiblemente sean resultados y puntos. Y hay otros que merecen la pena. Yo igual tenía, ¿no? Nosotros teníamos, yo he tenido vivencias con muchos futbolistas, ¿no? Futbolistas importantes, desde la época de Valencia con David Villa, con Silva, con Marchena, capitán, que otro día estuve con él también hablando y todavía recordábamos cosas de aquella. Y ¿sabes? Se me ha ido el hilo ahora y estaba ahí hablando de... Sí, los que escuchan y los que no. Sí. No, bueno, bien, perfecto, lo he cogido. Y de Carlos Vaca, ¿no? Y Carlos Vaca era un jugador que exigía muchísimo al entrenador. Pero esa exigencia que él aplicaba al entrenador, luego yo aprendí al tiempo que era bueno para el entrenador. Porque todo lo que te exige a ti, él está obligado a dar. O sea, él cuando no jugaba, ya me mandaba todos los recados del mundo. Las miraditas, nada más decía yo la alineación, ya yo tenía que evitarle. Si había 25 aquí, cuando decía la alineación, yo a él me saltaba, pues yo sabía que me estaba mirando así y ya me estaba retando. Yo tengo por costumbre a todos los futbolistas saludarlos antes del partido, después del partido, tener una conexión con ellos. Es una conexión, a mí me gusta tener esas conexiones con los futbolistas constantemente, los partidos es más intensa. Con él no la podía tener. La conexión suya, cuando es esto, con él era. Y yo lo hacía, y él. Pero en el proceso del tiempo, ese jugador te da, porque él, igual que lo de Rakitic, el compromiso que adquiere contigo de cuando va a jugar es muy alto. Entonces yo decía, ahora tú. Te toca. Y al final, el año pasado se fue al Milán, vivimos 2 años muy buenos, yo le he expulsado de los entrenamientos, o sea, llegó un día y le dije, Carlos, según has venido, vete. Y el miércoles, si estás con ganas, te vienes. Vino el miércoles y me pidió perdón desde el pasillo aquel. Dijo, mister, buenos días. Dije, ese es su perdón.
el buenos días desde allí, ese es su perdón, pero yo lo recibía. Y ese jugador, al final, en 2 años, ha dado mucho para su crecimiento, ha dado mucho al entrenador, porque yo he crecido con esa dificultad de jugador, y es un jugador, y ese tipo de jugador, el que protesta cuando no juega, el que te reta cuando tú tomas decisiones, ese jugador luego, cuando está en el terreno de juego, claro, sabe que tiene esa responsabilidad y ese compromiso de que él está pidiendo estar ahí y que si ahora lo hace mal van a decir todos, oye, ¿y ahora qué? Entonces él tenía, bueno, luego también yo creo mucho en las energías, creo en tener fe en algo, ya no ser religioso o no religioso, cada uno puede elegir su camino, pero sí creer en algo, tener fe en algo. Y Carlos, bueno, Carlos Vaca, puedo poner un ejemplo, él lo tenía. Y yo decía, no, es que este tiene energía porque la recibe de algún lado y la lanza y la coge y la ejecuta. Entonces, como entrenador, pues todas esas vivencias, que son experiencias, las tienes que utilizar. Luego, claro, ¿dónde está la inteligencia o el liderazgo? Pues aplicarte todo eso en un aprendizaje para ti, que sepas utilizarlo pues cuando te pasen jugadores del mismo corte o de un corte diferente. El jugador que no protesta cuando no juega, claro, es algo cómodo para el entrenador, que muchas veces lo queremos todos. Ya, bueno, el jugador que no protesta está ahí, no protesta. Digo, pero al final, a la hora de verdad, no es bueno. Porque cuando lo pongas, vas a tener dudas con él. Porque él va a tener miedo cómo responde. Porque él no se ha comprometido a pedirte que juegue. Tú lo has puesto, pero él no se ha comprometido. Entonces él, en inercias positivas, posiblemente, con sus cualidades, porque todos son buenos futbolistas, lo lleve. Pero en inercias negativas, se va a echar para atrás. Dice, no, que corra, que lo haga Vaca. Toma el balón para ti, que es el que pide que juegue. Yo no pido que juegue, a mí me has puesto. Entonces, también trabajar eso es importante. Y trabajar eso va en el día a día, va en el... Bueno, ya voy yo enlazando cosas, ¿no? ¿Por qué me gustan a mí los entrenamientos a puerta cerrada, ¿no? Un día me dijo un periodista, joder, Unai, es que nosotros necesitamos recursos. Dice, a mí me parece muy bien que tengáis recursos. Si yo os dejaría pasar, pero claro, yo tendría que hacer un filtro de periodistas amigos, periodistas enemigos. Enemigos entre comillas, o amigos entre comillas. Periodistas que van a informar o periodistas que van a buscar algo. ¿Por qué? Porque yo en los entrenamientos, con muchos futbolistas, ejerzo un trabajo, igual, hoy me interesa a este jugador, voy a tener un conflicto con él. Porque lo voy a tener yo queriendo. Y yo lo provoco. ¿Por qué? Porque creo que ese jugador no está dando lo que tiene que dar. Entonces, si hubo un momento de entrenamiento, a lo mejor, pues, me encargo con él. Claro, eso a niveles externos no se contextualiza en la idea que tengo yo, sino que, conflicto, el entrenador tiene un conflicto, el jugador está enfadado. Yo, no, el entrenador está trabajando con él, pues está trabajando de una manera en la que está provocando una situación para que el jugador reaccione. Entonces, el entrenador es otra decisión, tómate decisión, esa decisión luego puede salir bien o puede salir mal. Nosotros, en el caso de Carlos Vaca, ¿no? Voy a contar otra historia, ¿no? Carlos Vaca, cómo te retaba y cómo te movía todo el vestuario. Terminábamos un partido, hemos ganado en casa y en el minuto 60 lo he cambiado, porque ha hecho su trabajo perfectamente y los 30 siguientes voy a primero o darle descanso para que lo haga otro jugador y porque tengo otro partido reciente y él ya sale del campo, así. Llega al vestuario y todo es conmigo y con todos. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Bueno, hay que hacer baños. Ay, ahí ya lo has puesto. Hay que hacer baño frío, todo es obligatorio. No hace. Coge, no hace. Y ahora me dicen, Carlos, hay que hacer baños. Ya entran los preparadores físicos, los ayudantes. Y luego me dice, mister, es que Carlos no quiere hacer los baños. Vale. Entonces ya te está retando a ti y está todo el sistema del equipo lo está agitando. Estas cosas que estoy contando no tienen... Le quiero mucho a Carlos Vaca, quiero decir que como saldrá de aquí, le quiero mucho a Carlos Vaca y he aprendido mucho de él. Pero bueno, también esto le valdría a él, ¿no? Entonces al día siguiente llega y yo cómo lo afronto en el vestuario con el equipo. ¿Cómo afronto esa situación? Claro, los jugadores dicen, a ver qué hace el entrenador. Ayer Carlos Vaca no hizo baños, a ver cómo lo afronta ahora. Claro, y bueno, y ahora cómo afronto yo con Carlos Vaca esta situación. Entonces, por ejemplo, aquel día tomé la decisión de decirle, Carlos, ¿por qué no hiciste baños? No, porque yo estaba muy bien, yo no estaba cansado. Te está transmitiendo otra vez, yo estaba cansado, yo podía seguir jugando. Digo, ya, bueno, pues es una decisión mía que te cambie y tú tienes que seguir con el protocolo de trabajo que tenemos. No, pero yo no necesitaba baños. Digo, bueno, igual que no necesitas baños, pues ahora coges y te vas a tu casa. Fue el día que se fue. Y digo, bueno, pues me voy a mi casa, adiós, y se fue. Al día siguiente. Oye, una pregunta que se hacen, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿cómo puedes motivar? Quedan todavía unos meses para la final de Copa, pero es el enfrentarte al FC Barcelona, que es el asunto de moda. Lógicamente hay pues una diferencia de presupuesto, de clubes, unos
rozan los 600 millones, vosotros creo que estáis en 100 millones. Sobre todo Messi. Y sobre todo y del dinero, y al final se refleja la falta de Messi, que por mucho que trabajemos la falta de Messi, de una manera o de otra, al final la mete. Que la metió en la final de la Supercopa en agosto y la metió en la Liga el último partido que jugamos. Y entonces, ¿cómo motivas a la plantilla sabiendo es como, no sé, subir el Himalaya, subir el Everest, sin oxígeno, no sé, es un trabajo arduo? Me imagino que tendrás un manual de esto ya, un manual solo para el FC Barcelona, ¿o no? Bueno, yo del FC Barcelona tengo la suerte de poder jugar todavía contra ellos, y si juego 20 años más estoy encantado. Buena señal, ¿no? Nosotros jugamos la primera vuelta en casa, ganamos al Barcelona. Y a mí me llevaban ya conmigo 5 años recordándome, es que Unai Emery no gana un partido al Barcelona, pierde todos. Y he podido hacer partidos buenos, partidos malos, de todo, porque contra el Barcelona tienes de todo. Un día te puedes meter 5, otro día puedes perder 2-1 y dices, tú no he tenido, no, al final pierdes, ¿no? Entonces ganamos. Sí. Entonces yo siempre contestaba lo mismo, ¿no? Yo ya me hice un guión para mí y dije, bueno, mi lectura está clara, mira, yo cada vez que juego contra el Barcelona tengo una oportunidad y la voy a jugar. Tengo una oportunidad para enfrentarme a ellos. Y si en 20 años sigo teniendo la oportunidad de jugar contra Barcelona, es que estoy aquí. Y eso para mí es importante. Y puedo seguir 20 años sin ganarles, pero estoy aquí. Eso quiere decir que, bueno, que otros partidos que hay que ganar los gano. Entonces, ese partido que ganamos contra el Barcelona, también lo tengo que decir, los jugadores no son tontos. No estaba Messi. Entonces, no está Messi. Entonces ahí también ya empiezan a ver, hay una escapatoria más por aquí, ya alguna falta esta no va a entrar. Va a echar a Neymar, que echó al palo, pegó en un palo, pegó en otro, le cayó aquí a Piqué, y no sé qué hizo Piqué, que se quedó pensando qué hago, qué no hago, estaría haciéndose un selfie para la foto y le quitamos el balón. Si no perdíamos, aquel partido si no hubiésemos perdido o no hubiésemos ganado. Entonces son circunstancias, ¿no? Entonces contra el Barcelona, igual que ayer contra el Real Madrid, ¿no? Tú primero tienes que creer y luego tienes que llevar tu creencia tu creencia y tu querer ganar, tienes que llevarlo a la máxima efectividad. Entonces luego es muy difícil, porque el Real Madrid y el Barcelona pues tienes jugado individualmente que por mucho que tú quieras llegar, no llegas y ellos llegan, ¿no? Yo admiro mucho a futbolistas, admiro gente del fútbol y admiro sobre todo a entrenadores, ¿no? Y para mí el número 1 ha sido Guardiola, pero ese número 1 que ha sido Guardiola, para mí el número 1, ya no sé si a la misma altura, o bueno, vamos a poner el número 2, ¿no? Cholo Simeone. Cholo Simeone sí ha conseguido el Atlético de Madrid, pues yo he vivido la época del Atlético de Madrid, esta última, ¿vale? En estos 8 años que yo me incorporé a Primera División con el Almería, y luego al Valencia y ahora en el Sevilla, pues son 8 o 9 años, ¿no? Entonces, yo he vivido ese proceso de Atlético de Madrid, entonces siempre está detrás nuestro en el Valencia. O sea, Atlético de Madrid ha terminado los años siempre detrás. Y la llegada de Cholo Simeone ha hecho un nuevo Atlético de Madrid. Y ese nuevo Atlético de Madrid es que es dificilísimo hacer. Ha hecho un Atlético de Madrid por encima ya de sus valores, de lo que ha inculcado y de sus valores de cómo eres como futbolista, pero es que ha hecho un Atlético de Madrid, o sea, ganador por encima de dos potencias que no ha podido estar nadie más en estos últimos años, han sido ellos, del Barcelona y del Real Madrid. Entonces, ese modelo del Atlético de Madrid, lógicamente, es un modelo, aquí al final los entrenadores también vamos viviendo épocas, ¿no? Modas un poco, ¿no? Lo de Guardiola en un momento dado era el fútbol del toque, lo de Cholo Simeone es la fortaleza defensiva, y buscaba un poquito... al final yo lo que busco es cómo ser mejores, y yo lo que procuro, y creo que en Sevilla lo hemos conseguido, es ser competitivos. Y al final ser competitivos, ¿qué definición una le puedas dar a ser competitivo, ¿no? Que nosotros podamos ganar una Europa League, o en este caso 2, enfrentándonos a equipos mejores que nosotros. Entonces ser competitivo es que tú llegues a competir a tu máxima, superando a equipos que son mejores que tú, porque al final en ese nivel competitivo has encontrado los caminos para ganarles. Y eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Lo ha hecho, como hemos podido hacer nosotros a nuestro nivel, lo ha hecho por encima. Y eso yo por eso lo admiro, porque yo creo que lo ha conseguido él y lo sigue haciendo, para mí es muy grande. Además que yo también creo que la irrupción de Luis Enrique es muy buena. Creo que Luis Enrique aporta cosas importantísimas al fútbol y a los entrenadores. A mí y me gusta, además, porque... Más allá, ¿no? Porque luego igual hablas con gente y dices, pero Luis Enrique las ruedas de prensa es con los periodistas. Digo, bueno, pero yo no voy a eso. Cada uno tiene su estilo en las ruedas de prensa, o con los periodistas, o cuando se expresa aquí. Guardiola tiene una, Cholo tiene otra, Luis Enrique tiene otra y yo tengo otra. Pero Luis Enrique, a lo que yo voy, que es quizá lo que los profesionales y nosotros tenemos que analizar, trabaja el equipo. Pero trabaja mucho. Uno puede decir, no, el Barcelona es Messi. No. El Barcelona es Messi y mucho trabajo. Y Neymar y mucho trabajo, y Luis Suárez y mucho trabajo. Trabajo defensivo, trabajo de estrategia defensiva, trabajo de estrategia ofensiva. Y eso es dedicación en los entrenamientos. Y eso es dedicación con ese equipo. Y hacerlo a esos niveles con ese tipo de futbolistas tiene más mérito. Porque a futbolistas
en los que ellos saben que ganan partidos. Claro, Messi sabe que gana partidos, Neymar sabe que gana partidos. Entonces hay momentos que al entrenador le escucharán menos. No sé si mucho o poco lo escucharán menos. Entonces, convencer a esos para que te escuchen es la leche. Y él lo ha conseguido. Y no es casualidad lo que está consiguiendo el Barcelona por encima de. Entonces, esos son los modelos de entrenador y de trabajo, sí. Cada uno con el suyo, que yo procuro hacer. Cuando oyes que dicen que el entrenador, por ejemplo, que el Madrid o el Barça lo entrena cualquiera, ¿qué opinas cuando se dicen esas butats? No, y el Sevilla también lo entrena cualquiera. Y un día me dijo un amigo mío, Damià Vidangay, en Valencia, me dijo, cuando en Valencia estaba yo entrenador, me decía, Unai, si entrenases a Hondarribia no tendrías esos problemas. Y desde entonces entendí, perfecto, ya está, hasta el día de hoy. Ya me pueden criticar hoy por perder 4-0, digo, si entrenas en Hondarribia, siempre tengo ese lema ya en la cabeza que me lo dijo mi amigo de la. Si entrenas a Hondarribia no tenías esos problemas, entonces estoy aquí, tengo esos problemas, entonces tengo que asumirlos. Entonces, lo que decíamos de ganar al Barcelona en la final de Copa. Sí. Nosotros hemos tenido este año experiencias con el Barcelona 3. Una, perder 5-4, que es un desastre a nivel defensivo para el entrenador. Perder 5-4 es muy bonito, el partido fue precioso. Y además, yo soy de los que creo que el fútbol es un juego. Pasa que es un juego muy serio. Y yo sí creo que la parte del juego tenemos que aplicarla. O sea, al final tenemos que hacer que la afición disfrute con su equipo, que la afición, además de su equipo, ganar, es lo más importante, Al final, si tú juegas bien y no ganas, o si tú metes muchos goles y no ganas, no vale, pero yo sí considero que si tú ganas y además juegas bien, o haces levantar a tu afición vibra contigo, que yo creo que además que en Sevilla lo hemos conseguido. Yo creo que en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, se viven momentos muy especiales, no voy a decir fuera de casa, pero en casa sí, ya lo romperemos también, hasta eso es algo natural. Entonces, y eso sí hemos conseguido. Entonces, con el Barcelona perdimos 5-4. En casa ganamos 2-1. Y otro día fuimos al Nou Camp hace un mes y perdimos 2-1. Entonces, nosotros hemos tenido, y bueno, ganamos sin Messi, también es verdad, y por el selfie de Piqué, en la debajo de portería, y los otros dos perdimos ajustadamente. Con Messi también, que nos marcó gol de falta. Allí, en el 5-4 nos marcó uno, y aquí, en la Liga, nos marcó otro. Entonces, nosotros tenemos modelos, experiencias, que nos van a servir para esa final, que lógicamente igual te puede meter 5, porque el Barcelona, yo siempre digo, cuando vas a Barcelona le puede meter 5 o 7 a cualquier equipo, si en el momento que encuentras su eficacia, si en el momento que tú desconectes, tengas desconexiones, que los futbolistas también hay que trabajar mucho las desconexiones en el campo para que sean las mínimas posibles. Si tienes una desconexión, otro equipo igual no la aprovecha, y te puede pasar contra equipos inferiores, pero contra el Barcelona tienes una desconexión y a lo mejor cuando te has dado cuenta tienes que recoger el balón de la portería, tienes que poner en el centro del campo y tienes que otra vez empezar a jugar. Entonces, trabajaremos desde los muchos detalles, desde agarrarse a una oportunidad, que es una final de Copa del Rey, lógicamente, pues lo que hacemos todos. Al final a Messi, pues en el entrenamiento del día anterior, yo me tiro media hora con, a ver, tú, cuando coge Messi, coge izquierda, síguele, y luego sigue, y además si le chocas un poco, bien, y que no sea falta, porque luego puedes meterla. Entonces, y hacemos 20 jugadas detrás de Messi. Yo me pongo de Messi, que soy zurdo, empiezo a correr con el balón, y empiezan a entrarme los compañeros, los jugadores. Y bueno, trabajamos todos eso, luego ya que se aplica y no se aplica, el que mejor lo ha hecho ha sido también Cholo Simeone. Sí, que mejor ha conseguido contra el Atlético. Tiene ahora una eliminatoria preciosa en la Champions, el Barcelona Atlético de Madrid es una eliminatoria preciosa, que a nivel táctico, a nivel de fútbol espectáculo es grandioso, a nivel de fútbol para un entrenador es doblemente grandioso. Se aprende muchísimo. ¿Por qué dices lo de Cholo? ¿Por coberturas, por sistema defensivo, porque ha conseguido implementar? Tú cuando analizas cómo ha trabajado contra el Barcelona cerrando espacios, bueno, es el que mejor cierra los espacios en todos los lugares. Él y el Villarreal de Marcelino, que también lo trabaja muy bien. Son dos equipos que el campo son pues 106 por 68, pues con ellos parece que el campo son 30 por 20. Parece que el campo se reduce, que no tiene sitio. Dices tú, bueno, tengo sitio para echar el balón allí, pero cuando ya lo golpeas allí ya tienes jugadores del equipo contrario. ¿Pero cómo puede ser? Entonces, digo que son equipos que trabajan eso muy bien y yo procuro aprender también de ellos. Y hablamos del Sevilla, ya vamos terminando y accedemos a las preguntas del foro que nos acompañan en el día de hoy. Unai, en Sevilla todavía hay fútbol del barrio. ¿Lo notas en la cantera o ya se está perdiendo también? En Sevilla hay mucho fútbol. La gente siente muchísimo, bueno, en este caso dividido, ¿vale? En el Betis y en el Sevilla, pero la gente lo vive el fútbol de manera muy especial. Yo creo que en España en general se vive así, pero en Sevilla se concentra quizá una de las ciudades donde el fútbol está muy en la calle. Entonces, a nivel de lo que es trabajar en el Sevilla, yo todos los días me levanto y se lo digo así a los jugadores porque yo quiero convencerles a ellos que sientan igual. Yo siempre digo a los futbolistas que el centro de vida tuyo es el fútbol. Y en el momento que tu centro de vida no sea el fútbol, ya vas a ser peor futbolista. Y ya entonces a mí no me sirves. O
sea, el centro de vida tiene que ser el fútbol tu centro de vida. O sea, tú hoy, aunque tengas descanso hoy, tú tienes que saber que tu centro de vida es el fútbol. ¿Y para qué hoy es el centro de vida para el futbolista? Vale, para que desconectes hoy, pero sigue siendo tu centro de vida. O sea, tú hoy descansas y te olvidas del fútbol, del partido de ayer, hoy o mañana que hemos dado descanso, pero tu centro de vida es el fútbol. Y en el Sevilla... sí, no, entonces yo enlazaba. Entonces yo me levanto todos los días dando las gracias, inconscientemente, consciente de estar en el Sevilla. Porque yo creo que en el Sevilla tenemos unas condiciones para trabajar muy buenas, a nivel de campos de entrenamiento. Nosotros tenemos, otro día los conté, empecé a correr un día por la ciudad deportiva y dije, tenemos 7 campos de hierba natural para entrenar y 3 de hierba artificial, 10 campos, qué maravilla. Que es donde poder desplegar todo el fútbol de nosotros hacia las categorías inferiores. Entonces yo al juego digo, yo todos los días me levanto dando las gracias donde estoy, que tengo la oportunidad de trabajar en el Sevilla y estar en el Sevilla. Entonces, en Sevilla, estaba hablando de lo que es el fútbol en Sevilla, sí. ¿No? Sevilla, la cantera de por sí siempre ha tenido un reconocimiento, sobre todo en Sevilla, ¿no? Un reconocimiento importante de jugadores que han crecido. ¿Por qué? Porque al final también es algo innato, ¿no? El artista del balón en Sevilla, la calle, lo que decimos, la calle, se juega enseguida con un balón, los días ahí llueve poquito, hace mucho buen tiempo, no es lo mismo ir a Rusia allí y ver chicos jugando en la calle a fútbol, que no ves a nadie porque hace un frío tremendo, que en Sevilla la gente pues está más en la calle, está más el fútbol, está mucho más instalado, entonces la gente juega, entonces de ahí salen, ¿no? Entonces el Sevilla trabaja eso muy bien, tiene una cantera muy buena. Y nosotros en el primer equipo yo siempre he tenido el lema, que también lo aprendí hace unos años, de hay que preparar los itinerarios para la gente de la cantera se incorpore al primer equipo. Hay que hacer itinerarios, tienes que buscar un camino, porque es importante la irrupción de ese futbolista en el primer equipo. Puede haber una irrupción tremenda que pueda ser buena, como puede ser el caso de José Reyes cuando irrumpió, pero claro, puede ser que esa irrupción tan tremenda tenga continuidad o no la tenga, y que la frustración sea también mayor. Yo lo he vivido eso en la Real Sociedad, también en un club de cantera, a futbolistas que se subía al primer equipo, se les daba 4 partidos, y esos 4 partidos no superaban eso, ya automáticamente estaban fuera, ya se les hacía el itinerario contrario, fuera. Y quizás esos futbolistas luego con otro recorrido por fuera podían ser futbolistas o con otro recorrido diferente. Entonces el itinerario es preparárselo a nivel de mental, porque yo he sido futbolista en mi experiencia, que he debutado en el primer equipo de la Real Sociedad en mis años, que yo no estaba preparado, nadie me preparó para debutar. ¿Y por qué es que vas a debutar? Pues saber la responsabilidad que tienes de ser futbolista profesional, que es solamente tuya, de que tú cumplas con tu puesta en escena. Entonces, claro, eso a nivel mental, el perjuicio está en cuando tú estás pensando demasiado cómo lo voy a hacer. Lo tienes que ejecutar sin pensar. O sea, tienes que trabajarlo antes para que cuando estés en el terreno de juego ya lo hagas. En el momento que estás en el campo pensando ¿qué tengo que hacer? Claro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, aquello, tú, empiezan a salir las cosas mal porque no los tienes claro y al final acabas yéndote al vestuario, que me ha pasado a mí me pasó como futbolista un día, un Salamanca, Toledo, en el minuto 30 me cambió el entrenador. Y me cambió el entrenador que entonces era Juan Casuco. Y un jugador en el campo, además con razón, que era Juan Carlos Mandía, que fue compañero mío que también está trabajando con Michel ahora en el Olympique de Marsella, le dijo al entrenador: Mister, cámbialo que no puede. Y fíjate tú cómo se puede sentir, por eso lo llevaré hasta el día que me muera. Todo el día de que me muera, estaré en la cama, sí, todavía me acuerdo aquel día que le dijo Juan Carlos Mandía al entrenador: cámbialo que no puedes. Era Michel Salgado, que estaba en la banda derecha, me estaba, matando, y me cambió de entrada, me fui a la ducha, me fui duchando así y dije: me voy a mi casa, de aquí andando desde Salamanca a San Sebastián, me voy andando. Entonces tengo que decir que todas esas vivencias ahora, yo, hablando del itinerario del futbolista, claro, todo eso para mí han sido aprendizajes. Hay que colocarle al futbolista. Nosotros en Sevilla, que es un club de cantera, tenemos esa responsabilidad. Entonces yo creo que, voy a decir aquí con humildad, pero lo voy a decir, yo creo que vamos llevando unos pasos, creo que firmes, buenos y firmes. Hicimos con Alberto Moreno, que ya debutó con Michel y yo le di una continuidad al lateral izquierdo y lo traspasamos al... lo que pasa en el Sevilla, que cuando los haces buenos se van a otros equipos, pero bueno, está bien, que eso también, para mí ese reconocimiento de poder trabajar con futbolistas que luego crecen, para mí va mucho más allá que un resultado. O sea, yo puedo ganar la Europa League, pero al final, ¿cuál es tu mayor satisfacción? El tener futbolistas que tú veas que han crecido contigo y han dado un paso más como futbolista. Para mí esa es la mayor satisfacción que puedo dar. Entonces, en el Sevilla lo hemos hecho con Alberto Moreno. Estamos, Sergio Rico se ha incorporado otra vez hoy a la selección española. Hemos hecho en 2 años un Sergio Rico que también está dando pasos. Lógicamente son suyos, pero nosotros estamos haciendo un itinerario trabajando. Tenemos otro portero que está saliendo ahora, David, que también está irrumpiendo bien. Tenemos jugadores de la cantera que han debutado en el primer equipo. Juan Muñoz también está teniendo sus momentos, pero hay que prepararlos. ¿Para qué? Para que no tengan esas frustraciones o para que no tengan lo que me pasó a mí, que llega un momento que no llegas, no estás preparado y juegas un partido y todo lo ilusionante, lo bonito, lo
lo que puede ser un inicio de algo bueno, igual es lo contrario, porque lo has hecho tan mal, porque no estás preparado, que ya la confianza cuesta muchísimo ganarla. Confianza puedes tardar en ganarla meses o años, pero la pierdes en un momento, puedes perder un día. Entonces, ese trabajo es importante y eso intentamos aplicarlo. Bueno, perdimos un gran futbolista, pero ganamos un gran entrenador seguro cuando empezaste en el Lorca. Vamos a someter cuestiones. Te pregunta Susana Guas de A3 Media, viendo el partido de ayer, ¿cómo puede ser que equipos de la talla del Madrid y el Sevilla juegan tan distinto en casa y fuera? Y hace ese paralelismo incluso con el Madrid, los dos, ¿no? Bueno, en contar las teorías de fuera y casa, yo tengo una que no sé si decir aquí. No me atrevo. Sí, venga, anímate. Pasa que a alguno me pasa factura eso. Sí, venga. Dale. Me atrevo, estoy en confianza, no lo va a contar nadie, ¿no? Sí, bueno, hay cámaras, no sé si has visto, ¿no? Yo tengo una teoría, mira, yo respeto muchísimo a los árbitros, es una teoría, es una parte solamente, sí. Yo respeto mucho a los árbitros. A mí me gustan los árbitros que dejan jugar. Los árbitros que de verdad pitan, y en España tenemos árbitros. A mí me gusta mucho Mateu Lau, yo se lo he dicho. Y el otro día, por ejemplo, tuvimos en casa un arbitraje que me gustó mucho, con un árbitro en casa, Velasco Carballo. Me gustó mucho, ¿no? Y me decían, Velasco es el mejor para mí. Sí, estuvo muy bien. Sí, me gusta también. A mí Velasco me gusta. ¿Y sabes lo que me gusta? Que cuando tú juegues en casa y fuera, el nivel arbitral, que tú no te des cuenta del nivel arbitral. Claro. O sea, que tú el árbitro haya pasado desapercibido. Entonces, ¿qué ocurre? Que es normal, ¿no? Tú cuando juegas, pero en cualquier estadio, no solamente en el Bernabéu o en el Nou Camp. En el Bernabéu y el Nou Camp ocurre más porque al final la expresión mediática es mucho mayor y el árbitro sabe que si se equivoca, porque lo saben, son personas, y los árbitros son personas, entonces lo saben. Pero tú en cualquier campo que vayas, que se está jugando en descenso y tienes 20.000 personas en el estadio, cada decisión que tomes que vaya a favor de tu equipo va a ser aplauso, va a ser correspondido con algo positivo. Y la que sea en contra de tu equipo, con algo negativo. Y eso, ponte tú, coge un pito y empieza. Coño, claro, te entran las dudas. Sí. Te entran las dudas a todas las personas. Entonces, trabajar eso es lo difícil. Claro, al final penalti. Puede pasar y eso pasa. Y es así, es algo natural de persona. Entonces, yo sí considero que todavía tenemos, yo le digo a los jugadores, nosotros tenemos un 10% siempre fuera, un 10% que no es nuestro. Un 10% que siempre están, normalmente las actuaciones arbitrales, y nos pasa en el Sánchez Pizjuán también, Pues el Sánchez Pizjuán también empuja eso, pasa en todos los campos. Entonces, el otro día Velasco Carballo tuvo un arbitraje para mí equilibrado y aunque hubo alguna decisión en contra nuestra, dije, no, a mí me ha gustado ese arbitraje. ¿Por qué? Porque me gusta que no pite eso. Igual que ayer me gustó que pitase el penalti a favor nuestro. Y además cuando lo pitó dije, joder, qué raro que te pite este penalti. Entonces, me gustó. Luego también dije, cualquier acción después en el área de nuestra va a ser penalti. ¡Pum! Se volvió penalti. Entonces, pero es normal también, o sea, hay que entenderles. Y yo sí considero que a los árbitros hay que ayudarles. Tienen que trabajar y considero que trabajan, y son buenos árbitros, pero yo creo que se puede mejorar. Entonces, hay una parte que yo considero que es el 10%. Entonces, tú, que eres el Sevilla, que es superior a equipos rivales, ¿vale? Pero no eres lo suficientemente superior como para que ese 10% que el árbitro tiene con decisiones arbitrales le ganes al rival. Y eso nos ha pasado este año. Ha pasado, y bueno, alguno puede ser excusa. No es excusa. Nosotros fuimos ahí, empatamos a una y hubo 4 decisiones arbitrales tranquilamente para pitar penalti, 3, tranquilamente, no pitó ninguno y nos fuimos con empate. Pues igual ese era un partido que hubiésemos ganado. Bueno, y más situaciones que hemos vivido. En Levante, una jugada última que rematamos a portería y le pega en la mano. Es el 10% del camino que yo creo que hemos dejado. Y luego lo otro es, la otra teoría que tengo yo, ¿no? Todos los jugadores en casa siempre tienen un plus más. Y yo lo puse este ejemplo hace años, porque yo lo he vivido siempre, en el Lorca, en Almería, en el Valencia y en el Sevilla, y he llegado hasta hoy y hemos ganado una Europa League, y dentro de cada pues hemos tenido una trayectoria que va consiguiendo objetivos y teniendo un reconocimiento. Pues yo lo contaba esto ya hace 8 años en Almería, y además lo contaba con Gorka Larrea, hijo de Larrea que trabaja en la federación. Y yo le decía a aquel, mira, tú en casa, pues fue un ejemplo, en casa yo he hecho un balón dividido, y tú vas en casa y va al contrario y la vas a ganar tú seguro. ¿Por qué? Porque tú vas a ir 100% a por ese balón y el contrario no va al 100%. El contrario va a medir si ir 100%, bueno, algunos sí van 100%, pero no todos, ya vamos restando, algunos sí va. El contrario va a ver si tú vas al 100%, lo va a decir en centésimas, lo va a decidir rápido. Si tú vas al 100%, él no va a ir. ¿Por qué? Porque sabe que se puede pegar un castallazo contigo, pues tú vas a ir al 100%. Y eso ocurre, que además
Puse un ejemplo con él en casa, en un vídeo, mira, aquí ha sido al 100%, el contrario del 100%, balón para ti, caída, pum, jugada, gol. Vamos siguiente semana a Ponferradina. Bueno, también ganamos 0-1 porque superamos el 10% en un penalti minuto 90 que marcó Mitchell. Mitchell también lo conocía a Mitchell, entrenador del Móstoles, que fue jugador del Getafe, del Rayo. Pues un balón dividido, Gorka Larrea. Mira, Gorka, mira el vídeo, otro balón dividido, pum, no ha sido, ha ido el 100%. ¿Por qué la semana pasada vas al 100% y ahora no vas al 100%? Pues eso es normalmente los futbolistas en casa siempre dan un plus más, cada balón dividido lo pelean más, y fuera de casa. ¿Cuándo no? Cuando ya te juegas todo, entonces ya consigues, también el empuje del público siempre tiene también un factor de un 10% aproximadamente. Paul Giblin, beIN Sports, ¿cuáles son las razones para explicar el mal rendimiento de los equipos ingleses en competiciones europeas? O por lo menos no. Bueno, ahora que tenemos, yo me alegro, Estábamos hablando antes con Eva Turegano de la fortaleza de nuestra liga, ¿no? Antes de entrar aquí, sí, precisamente, ¿no? Yo considero, también mi opinión, también, bueno, lo puedo decir. La Liga Española ahora mismo tenemos 6 representantes en Champions 3 y en Europa League 3 de 16 equipos. O sea, estamos en un porcentaje que casi llega a un 40% aproximadamente, ¿no? Y con todo el potencial que puede tener Inglaterra, Alemania, incluso en Italia, yo considero, por mi experiencia en Europa, que han sido estos 2 años a nivel de Europa League, llegar hasta el final y ganarla. La anterior, bueno, algunos he jugado algunas Champions con el Valencia, este año con el Sevilla, pues mi experiencia dice, cuando vas a jugar a Europa, por ejemplo el fútbol inglés, ¿no? El fútbol inglés, que es el fútbol, quizá la Premier, es quizá la liga más mediática, económicamente más reconocida, futbolísticamente a nivel de jugadores la más reconocida, porque ahora que los jugadores normalmente, los jugadores top, exceptuando Bayern de Múnich, exceptuando puede ser la Juventus en Italia, exceptuando el Barcelona y el Real Madrid aquí. Yo creo que el Barcelona y el Real Madrid, yo creo, y lo digo así, siempre he dicho que son los 2 mejores equipos del mundo. Varios tenemos nosotros, por suerte. A la liga inglesa, en general, tiene otra dimensión mayor, desde lo económico, a que repartido por todos los demás equipos a nivel de futbolistas que van allí, ¿vale? A nivel de salarios, a nivel de futbolistas. Pero luego, ellos siguen teniendo, creo yo, el fútbol en Inglaterra sigue siendo más un juego que un oficio. Ellos lo plantean más como juego. Entonces, el equipo de casa puede ganar, puede perder. Al final, la afición se va aplaudiendo a sus jugadores. Gana o pierde. Aquí en España, tú pierdes, tienes que ir con la cabeza agacha y pensando, tengo que recuperar donde he perdido. Entonces, tú estás constantemente compitiendo, porque sabes que para ti ganar, bueno, y eso, los que mejor nos pueden explicar eso, voy a insistir, son los argentinos. Que en Argentina, yo tengo compañeros argentinos y ahora, bueno, aparte de, digo, pareja, Ever y los que no tienen argentinos, y yo les pregunto mucho, ¿cómo es Argentina? En Argentina pierdes y te pueden matar. O sea, aquí es cuestión ya de vida o muerte. Entonces, toda esa parte competitiva que nos traen también, para mí es buena. Y pues una expresión máxima que tenemos en Cholo Simeone también, como ha sido como futbolista y como es como entrenador. Entonces, en Inglaterra todavía están con el juego. Ellos todavía están con el espectáculo del juego, que me parece muy bien y que sigan muchos años. Pero aquí en España estamos con la parte competitiva de que no es lo mismo ganar y no es lo mismo perder. Yo ahora ya he cambiado, pero yo esta mañana estaba ahí desayunando y estaba con la cabeza así debajo de la esto, ahora ya me he levantado. Pero en esa parte competitiva, entonces, cuando juegas contra los equipos ingleses, tú compites. Y sabes que para ti pasar una eliminatoria o no, es que los ingleses no, ya te eliminan, bueno, se han eliminado, más luego dicen, bueno, la Europa League no es importante y se van, o la Champions, bueno, es que el Madrid y el Barcelona son mejores, pero luego viven con eso, porque luego yo he jugado este año contra el City y tal, y ellos dicen, no, es que si nos toca el Madrid y el Barcelona van a eliminar, o sea, ellos viven ya con el complejillo ese de que, y fíjate, Manchester City, y yo decía, yo escuchaba así y decía, bueno, y yo me iba a un lado y decía, bueno, que sigan pensando así, que me parece perfecto para que los equipos españoles sigan estando en primera línea. Y lo que sí es verdad que yo creo que el fútbol inglés en ese sentido cada vez está cambiando, se están dando cuenta, ya ha ido Pochettino que ya tiene a su equipo segundo, está a venir el líder, está Mourinho que allí ha conseguido grandes cosas en Inglaterra, entonces yo creo que ellos están cambiando, pero todavía la idiosincrasia general del fútbol inglés es juego, espectáculo, el Boxing Day, y vamos aquí, gana, pierde, perfecto. Yo tengo un jugador, Mariano, que el año pasado jugaba en el Girondins de Burdeos y está con nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros, claro, en el Sevilla todo el que viene le queremos meter una pasta competitiva, todos. El jugador que viene, lo primero que hacemos, yo luego empiezo a agitar así y le digo, pero ¿tú de dónde vienes? Tú, a ver, ¿tú qué tienes adentro? ¿Aquí hay algo o no hay algo? Entonces,
a los jugadores les cuesta. No, pero yo no era así, yo como futbolista era todo lo contrario. Yo como futbolista, yo mismo, yo como entrenador, primero me hacía el descarte ya. Pero no para jugar, sino que para en el primer día de entrenamiento le decía, como un día dijo Jorge Alessandro en un vestuario que me contó Juanito, el jugador que estuvo con él: contigo cuento, contigo no, contigo sí, contigo no, contigo no, contigo sí, contigo no, contigo sí, ya está, venga, empezamos. Y los que ha dicho que no, todos a la calle. Bueno, me perdone Jorge Alessandro por contar esa anécdota suya. Entonces, aquí ocurre lo mismo, procuramos un poco, a ver, el jugador que viene, a ver de qué va a estar. Entonces me contaba Mariano, yo le decía, venía de Girondins, y dice: Mariano, ¿y vosotros allí en el Girondins de Burdeos, cómo era la presión? No, allí no había presión. No había presión, ni el presidente, ni el club, ni la afición. No, nosotros una vez perdimos 7 partidos. 7 partidos. Bueno, 7 partidos perdimos en Sevilla y a mí me matan. Vamos, me ponen el ayuntamiento con la cuerda, me colgan allí, caigo y me quedo ahí. Entonces, y le digo: ¿y qué pasó? Nada, vino el presidente y dijo: tranquilos, que ya tranquilos, venga, por la siguiente. Y entonces vinieron los aficionados, y te digo, ya hubo bronca ahí. Vinieron los aficionados a un entrenamiento. ¿Y qué pasó? No, vinieron a animarnos, a decirnos que tranquilos, que estaban con nosotros. Otra cultura. Ahora voy a decir yo, en Argentina, no sé dónde vas, en Argentina allí van, y bueno, allí tienes que escapar corriendo, coger el primer avión y salir, escaparte corriendo a otro lado. Emery, vamos más, estamos en la recta final, vamos con poquito tiempo ya, con más síntesis. Pepe López Terradas, Radio Nacional, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con la frase convencer para vencer? Convencer el entrenador a los jugadores, convencer para vencer. Bueno, yo creo que eso es importantísimo. Los jugadores, si no creen en el entrenador, si no creen lo que van a hacer, no lo van a ejecutar. Yo ayer comentaba, ¿no?, en el descanso. Nosotros ahí en el descanso íbamos 1-0 y yo creo que el partido estaba abierto, por poner un ejemplo muy reciente, ¿no? Pero a mí lo que más me molestó en el campo nuestro, que siempre que trabajamos para evitar eso, es 3 gestos de desaprobación. A uno mismo, o al compañero, o al equipo. Y entonces lo primero que dije, nada, entonces yo, 1-0 en el Bernabéu. Hemos tenido opciones de marcar gol, hemos tenido un penalti. Está bien que tenemos que mejorar cosas. Pero bueno, vamos a ver la parte positiva. Hay dos formas de ver también. Todos nos ponemos los ojos, todos vemos lo mismo, o sea, todos miramos lo mismo. Todos miramos lo mismo, pero vemos cada uno lo que queremos. O sea, si a ti te apetece mirar allí y ver que el de jersey verde, de jersey verde. Si te apetece ver el de jersey rojo, que te apetezca. Entonces aquí pasa lo mismo. Y yo procuro siempre, dentro de la realidad, siempre tener una perspectiva optimista. Y siempre perspectiva positiva. Y siempre la botella medio llena. Y quiero inculcar eso. Entonces, cuando veo a un jugador hacer así, ya me vale. Y me da ganas de quitarlo. Y ayer, en el descanso, oye, 3 gestos de desaprobación. Entonces, ahí ya empezamos a dejar de creer. Dejamos de estar convencidos. No sé si con vosotros mismos, que no me vale, con el compañero, que me vale menos, y con el entrenador, que si con el entrenador si quieres, sí. No, tampoco, pero bueno. Vale, entonces, el jugador tiene que tener esa visión, lógicamente, optimista, pero también argumentada. Entonces, el otro día me comentaba uno, pero al futbolista hay que darle mucha información. Yo digo, al futbolista tienes que darle toda la información que puedas. ¿Es capaz de asimilarla? No, pero si le das poco, igual deja el disco duro mucho sin procesar. Cuanto más le des, mejor. Y cuando llene el disco duro de todo, bueno, pues por lo menos se lo tiene. Y hay cosas que no le llegan ya, pero le has dado. Tú dale de más. Llégale el 100% y luego pásate, si quieres. Pero lo que no puede ser es decir, no, le das el 20%. Porque el futbolista tiene que ir al campo sabiendo lo que tiene que hacer. Luego tendrá acierto o no, pero él sabe lo que tiene que hacer. Y tiene que tener visualizado el partido. Entonces, viendo a los rivales individuales, colectivos. Y cuanto más información y eso, por eso digo, hablando antes de los técnicos, nosotros trabajamos mucho eso. O sea, darle mucha información al futbolista. Es verdad que si el futbolista no escucha, como dijo Rakitic, no escucha, por mucho que le digas, te tiene la oreja y también nos pasa. Pero tú tienes que entrar. Yo también, el jugador que no escucha, yo lo sé. Pero yo, al final, tengo mecanismos o para que me escuche o para que al final la figura que no escucha esté detrás de la valla y el que esté eso, otro. Claro, es así. Claro. Al final, y eso es el de convencer. Entonces, ¿quién está? Joder, el que quiere. Yo les digo a futbolistas, nada más empezar, oye, aquí está el que quiere. Me pasó una este año, lo tengo que contar. Aquí está el que quiere. Yo, si no quiero, me voy. Yo ahora mismo cojo, me levanto y adiós, me voy. Y digo, ¿por qué te vas? Porque quiero irme. No estoy obligado, ¿no? Yo estoy porque quiero. Entonces, el futbolista que llega allí, al Sevilla, ¿tú por qué vienes? Pues tienes un contrato, te pagan ya, pero tú quieres estar aquí, ¿no? Bien, vale, ahora a trabajar. No, pero aquí no, aquí el nivel de trabajo es muy alto, el nivel de exigencia es muy alto y el nivel de implicación con el grupo tiene que ser muy alto. Si no, te vas. Entonces, te pasa eso, como dices tú, el que no quiere se va.
y de repente te dice el crack del equipo, oye, pues me voy. Oye, no, tú te quedas. Tú te quedas. Entonces me pasó, bueno, te la nota que contaba, ¿no? Con Denis Suárez, ¿no? Que yo no quería que se fuera y se fue al Villarreal, Denis Suárez. Pues me pasó eso. Y al final fui esclavo de mis palabras con él. Tuve que decirle al final que me dijo, tú has dicho que no quiere se va. Y yo, joder, Denis, pues tú no. En esa línea. Y a él insistí al final. Sí, me él quiso, quería contar él quería que iba a contar más opciones en el Villarreal, se fue. Nacho Palencia de Sport You en esa línea, ¿no? Que cómo manejas, ¿no? a estos cracks mediáticos y mandan más ellos que el entrenador en un momento determinado, ¿no? En esa línea que decías. Sí, bueno, tú mira, al final el entrenador va a convencer si ganas, si todo lo que planteas va ocurriendo. Y eso al final también, el puesto de entrenador es muy difícil, muy complicado ser entrenador. Yo lo digo y siempre lo digo, ser entrenador es muy complicado, porque al final, para llegar a ganar, el camino a ganar es muy difícil. Hay mucho recorrido y muchos obstáculos y muchas dificultades, y todos somos personas. Yo también yo he tenido momentos que digo, mañana me voy a mi casa, como aquel día en la ducha en Salamanca, estaba duchando y me voy a mi casa, que no me vea nadie, así según estoy desnudo, me voy a mi casa, ¿no? Ya no quiero que me vea nadie la vergüenza que tenía. Pues como he tenido momentos también de decir, ya termino con esto, pero al final tienes que ser fuerte, tienes que tener gente al lado. Yo siempre digo lo mío, yo quiero gente al lado que cuando yo me caiga me levanten. Si tengo a gente al lado que está caídos ellos en el suelo, digo, madre mía, ¿dónde vamos? Si me caigo yo, estamos todos muertos. Lógicamente yo soy el último que cae. Igual que a los futbolistas, yo siempre digo, yo voy a ser el último eslabón de que dé la confianza a los futbolistas. El último. O sea, cuando nadie confíe en un futbolista, yo seguiré confiando. Cuando ya no confíes, porque ya no hay más. El último eslabón tengo que ser yo. Nuria Coronado, del Editorial, nos pregunta un aspecto sociológico en la vida. Lo dice que los valores del fútbol que se deben extender a todo tipo de aspectos en la sociedad. Ella habla, por ejemplo, para vencer lacras como la vivienda, como la violencia de género, etcétera. En definitiva, los valores del fútbol exportar a otras actividades de la vida. Hombre, el deporte en general yo creo que es una fuente de crecimiento, una fuente de adquirir valores, una fuente de posicionarte en el mundo laboral, de posicionarte a nivel social, de posicionarte a nivel personal. Importantísimo. Estoy leyendo ahora el libro último de Andrea Agassi, y la verdad que es un espectáculo. O sea, es un espectáculo lo que cuenta Agassi. Claro, es que nos pasa, yo a los futbolistas les suelo regalar de vez en cuando libros. Los últimos libros que... El mío no, porque no quiero hacer esa propaganda exagerada de mi libro. Pero yo les regalo libros y de hecho todavía ya lo hice anteriormente y lo hago ahora, ¿no? A mí hay dos libros que me gustan mucho, los dos son de Alex Rovira, que es el de la buena suerte y el de los 7 poderes, me parecen excelentes. Y yo crecí muchísimo a partir de empezar a leer. Está en un proyecto con Power Group, con Jorge Carretero y... Bueno, lo digo porque son muchos libros, ¿no? Y entonces ahora estoy leyendo el de Andrea Agassi. Y tú no sabes el tipo de vida que tiene, el sacrificio que tiene. O el de Nadal, lo quiero leer también, no lo he leído, con perdón, empiezo por el de Agassi, pero voy a leer el Nadal porque me ha impactado tanto cómo ha tenido que vivir eso. Claro, ahí se curte a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social, unos valores y también desde el sacrificio, un sacrificio. Bueno, yo siempre cuento a mí, mi anécdota también, yo tengo mi parte en ese sentido de sacrificio que yo lo digo. Yo soy un futbolista de segunda división, ¿vale? Diego Camacho, más o menos Diego Camacho Navarro Montoya estuvo por encima mío y David Zaganzo, que está por ahí también. David Zaganzo le podía poner algún centro, estaba por ahí David Zaganzo, antes lo he visto. Bueno, entonces... Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar en la Real Sociedad con 14 años, en infantiles, yo tenía que ir, primero, yo vivo en Fuenterrabía, que es un pueblo a 20 kilómetros, ¿no? Maravilloso, qué suerte. La verdad que es maravilloso el pueblo, mando un saludo a todos. Y allí en Hondarribia yo cogía a las 6:30 de la mañana, me levantaba, a las 7 yo me iba andando de mi casa a la parada de autobús, que eran 15 minutos. Me iba con mi mochila de entrenamiento a las 6 y 7 de la mañana, con mi mochila de entrenamiento, mis libros al autobús. Montaba en el autobús, que a veces los perdía, corriendo ahí, todavía lloviendo, allí llueve mucho en el norte, cuando llueve o hace frío, y corriendo. Me sentaba en el autobús, que encontrase sitio, a veces no había sitio, tenías que ir así una hora en el autobús, otras veces te sentabas, y me sentaba ahí. Y cogía y me caía la cabeza contra el cristal. Todavía recuerdo que todavía ese autobús hace pues 25 años, pues iba en el autobús pegando botes. Me pegaba, no sé cuántos golpes me pegué con el cristal contra el cristal hasta que llegué a una hora a San Sebastián. Me bajaba y iba a clase, hacía 6 horas de clase y iba andando desde donde yo estudiaba a una pensión que estaba en el centro de San Sebastián, 30 minutos, con mi maleta y con mis libros. Entonces, claro, tú imagínate qué motivación tendría yo entonces, lo tengo que decir ahora, para estudiar. Me venía un mundo, pues para ir a entrenar, tengo que andar yo por la mañana levantándome a esta hora con la maleta, con los libros aquí, iba a clase, luego iba andando, tenía que ir a la pensión, comía allí, nos daban un plato de lentejas allí, que comíamos de maravilla en la pensión alemana en San Sebastián, y luego tenía 20 minutos
para echarme en la cama de un compañero, porque yo no vivía allí, vivía en San Fuentelavía. Me dejaba un rinconcito, va, tú ponte aquí al lado mío, y los dos así, y enseguida ya tenías que levantarte a entrenar. Otra vez, llegábamos a Lasarte, que está donde están las instalaciones de la sociedad, y tenía en autobús media hora, y el de Lasarte a la ciudad deportiva tenía otros 30 minutos andando. 30 minutos andando, o sea, fíjate lo que, con la maleta y con los libros, y terminaba a las 8:30, 9, y tenía que coger otra vez andando hasta Lasarte, coger un autobús a San Sebastián y coger otro autobús a casa. Madre mía. Y entonces yo llegaba a las 11 de la noche después de levantarme a las 6:30 de la mañana. Y eso lo viví durante varios años. Y llegaba el verano y tus amigos se iban, pues no sé, a la playa, se iban a las fiestas de un pueblo, y tú no, yo tengo entrenamiento, entonces no con los libros, pero sí con la maleta. O sea, te voy a decir que tiene un sacrificio que también yo creo que a mí me sirvió en su momento para saber lo que uno tiene que esforzarse para conseguir llegar a... Y además, y lo hacía encantado, que yo iba con mi mochila, me preparaba mi mochila a las 6:30 de la mañana más contento que la estaba, tengo entrenamiento, qué feliz soy. O sea, tienes que sentirlo. Vamos terminando. ¿Se vería de seleccionador Rafa Fernández, Onda Cero? ¿Se vería de seleccionador o prefiere seguir en un club? Hombre, yo no sé, eso es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Difícil de contestar, porque yo creo que ser seleccionador, creo que a todos nos gustaría, ¿vale? Yo creo que a todos les gustaría ser seleccionador, ¿no? Porque dispones de los mejores jugadores españoles, disputas unas competiciones de Eurocopa, los mundiales, a unos niveles de expresión futbolística del nivel máximo. Entonces, creo que todos querríamos ser seleccionados. Está Del Bosque, no sé si seguirá, dice que no va a continuar. No sé exactamente lo que pensaba la Federación también con sus esto. Pero al final, yo tengo un lema, que es a lo que quería llegar. Al final, yo estoy muy contento en Sevilla, ¿vale? Y a mí me gusta que me quieran donde estoy. Es el mejor valor que puede tener uno. Que a ti te quieran aquí en F, sí, te quieran aquí. Te puedo decir luego, me quiere el Marca, me quiere el AS, me quiere el Mundo, sí, me quiere el New York Times. Te puede querer, sí, pero primero que te quieran aquí. En el momento que aquí no te quieran, te pueden querer todos los demás, pero los que mejor te conocen son desde aquí y no me quieren en casa. Cuando no te quieren en casa, malo es. Entonces yo primero, donde estoy, oye, intentar no defraudar allí, que la gente, que me quieran aquí. Luego ya el camino llevará a donde tengamos que estar. Entonces, lo del seleccionador también es lo mismo, ¿no? En un momento dado, oye, que ellos consideren que tú, un AM, puedes ser seleccionador, pues es motivo de orgullo. Luego ya entrenado no lo sé. O sea, las circunstancias tienen que ser las que se den o no se den, pero eso yo creo que todo entrenador español le gustaría entrenar algún día a la selección. Emery, para terminar... Y no hay sitio para todos. Víctor Martín, última pregunta, expansión. ¿Qué es lo más importante para que un equipo funcione? ¿Táctica, preparación física, gestión de grupos, motivación, en definitiva? ¿Cuál es el elemento más importante? Yo creo que todo es importante, ¿vale? Todo es integrado, pero yo creo que lo más importante es la mentalidad. O sea, la mentalidad, que tú quieras trabajar, que tú quieras esforzarte, que tú quieras lo máximo de ti, la mentalidad para que tú te impliques, para que al final yo parto el primer día, ¿no? Que alguien le dé una patada allí y que le duela allí. O sea, patada, ¡ay! Patada, ¡ay! O sea, que nos duela a todos. Yo me siento y digo, mira, que te pegue una patada a ti y le duela a aquel. Cuando nosotros consigamos ese nivel de implicación, que te duela tanto, bueno, una patada puede ser, pues no sé, pues que a un jugador le expulsen o que a un jugador le silben, ¿no? Nosotros hemos conseguido también unos mecanismos muy de protección dentro. Yo tengo un equipo, la verdad que a nivel de grupo de trabajo y a nivel de jugadores, en Sevilla hemos conseguido 2 años, que creo que es lo más difícil, hacer un equipo muy compacto, que los jugadores estén implicados unos con los otros, ellos mismos son, ya no el entrenador, ellos mismos se desmarcan, o sea, el jugador que no está se desmarca, y el jugador que no está se desmarca, y si no le desmarcan. O sea, cuando a mí me han llegado a venir a decir compañeros, que eso es lo más grande que hay, decir, mister, es que este jugador, mira, una día me pasó, no voy a decir ni el jugador ni nada porque son cosas del entrenador, ¿no? Pues yo tengo disputas con jugadores en el campo. Entonces, como hacemos a puerta cerrada, no se entera nadie. A veces las provoco yo, o a veces se dan las circunstancias que ocurren, ¿no? Entonces me vino el capitán, que fue Racket, y me dijo, mister, quiero hablar contigo. ¿Y qué pasa, Iván? Que sepas que no nos gusta el comportamiento de ese jugador. Y yo le dije, no, bueno, pues es parte más de mi trabajo, no, pero que sepas, mister, tú que sepas que a nosotros no nos gusta. O sea, no queremos que ese jugador se comporte a ti, ni contigo, ni con nadie. Pues lo he hecho contigo, no nos gusta. Bueno. Y eso es la leche. Eso es la leche. Y yo, en mi manera de actuar, le dije, bueno, pero eso ya lo gestiono yo, no pasa nada, porque yo al final al jugador que ha tenido ese conflicto, pues también lo quiero reconducir.
Pero quiero decir que los jugadores lo apartan, los compañeros. Ya están diciendo que ese jugador nosotros no queremos, ese comportamiento. Entonces eso es la leche. Ahí se fraguan los equipos, ahí se hacen los equipos. Eso es a nivel de compromiso de equipo, a nivel, pues eso va a nivel de mentalidad. Ya no va ni lo táctico, ni lo técnico, ni lo físico. No. Eso va ya solamente en el nivel de implicación, el nivel de cómo te mentalizas tú para estar en un equipo. Y eso para mí es lo más importante, o sea, que te metas en un equipo y que todos vayan a una y que haya un compromiso máximo y que si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos y si a uno le pega una patada nos duele a todos. Unai, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando, recordando a todos ustedes que ahora podemos tomar un café tranquilamente y seguir departiendo el tiempo que tengamos hasta un ratito más y nada, disfrutar de este espacio con Emery. Yo creo que ha sido interesantísimo. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de tenerte aquí al ladito y que más allá de, como digo yo, los entrenadores tienen, en su caso los entrenadores de élite tienen 4 exposiciones, dos y dos. Bueno, estamos teniendo 6 exposiciones sería, 3 partidos por semana. 3 partidos por semana, antes y después, 6 exposiciones semanales, que si la semana tiene 7 días y libras uno, es decir, casi toda la semana tienen una exposición pública y mediática, con lo cual la responsabilidad de estos señores, siempre lo digo, que la responsabilidad, la imagen del club la tienen ellos, y lo que ocurre es que en ese día donde se fragua la batalla en las ciudades deportivas de cada turno, de cada ciudad de nuestra liga, pues realmente hay muy poco tiempo para la reflexión y para hablar de otros temas, y al final, lógicamente, todos los compañeros, cuando vamos a tus ruedas de prensa, vivimos el día, el minuto, pero digamos que yo creo que hacía falta en este sector un foro para realmente adquirir conocimiento y que todos los medios de comunicación y todos los agentes externos, damos las gracias tanto a la Liga, a la Federación, al Consejo Superior de Deportes, a la AFE que están presentes aquí, a todos los amigos de la agencia AFE que han venido, pero creo que yo, después de esta charla que nos has dado, Emery, de esta conferencia prácticamente, más que charla, que es una conferencia, creo que tengamos más conocimientos, más elementos de valor para juzgarte o estar permanentemente más encima del Sevilla. Y eso sin maquillarnos. Sí, y eso sin maquillarnos. Así que Unai, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias y dentro de poco tendréis noticias y tendremos un segundo invitado. Un saludo, muchas Unai, gracias. Gracias Luis.